Gràcies, Iván. Molt bon dia a tothom. Es un gusto para mí poder compartir esta sesión con todos vosotros. Si no os importa, la voy a hablar en castellano. Y al final, bueno, pues creo que vamos a tratar un tema en el que todos tenemos alguna experiencia personal por lo que nos atañe y por al final el impacto que tiene en nuestras familias y en nuestro día a día. Y por eso yo creo que será interesante también bueno, pues que a medida que vayamos avanzando en la sesión podáis incorporar vuestras preguntas a través del canal de preguntas y respuestas de la aplicación y al final de la sesión que intentaremos dejar una buena parte para comentarios porque me interesa especialmente lo que os pueda sugerir o lo que pueda resonar de vuestra experiencia y a partir de ahí, bueno, pues eso, compartir esta vivencia compartida. Voy a compartir una presentación, a ver si un segundito. Bien, bueno, creo que funciona bien por lo que veo. Bien, pues eso, el título de la sesión, de esta última sesión del seminario es de Derechos de la Infancia en un mundo digital, oportunidades y riesgos, que es una forma bueno, de aproximar el marco en el que nos gustaría que todas las decisiones que se tomen en esta cuestión, bueno, pues afortunadamente creo que está en la sociedad y que debatimos sobre ella todos con bastante pasión y bastante interés porque al final es algo que nos afecta a todos y todas y bueno, pues el objetivo es intentar, lo que propongo con las sesiones es tener un marco de referencia desde el cual tomar todas las decisiones, muchas de ellas están casi todas por tomar, para ver cómo somos capaces de incorporar tanto las oportunidades que nos ofrece la tecnología, o en este caso la tecnología digital en la vida de niños y niñas, como también ser capaces de medir, acotar, minimizar, mitigar o paliar o eliminar gran parte de los riesgos, algunos de ellos que somos muy conscientes y otros que, bueno, pues a medida que vamos profundizando, vamos descubriendo, algunos nos alertan, otros nos preocupan y otros nos ocupan, ¿no? Y en este caso, tanto el objetivo es que desde la administración, en el nivel que sea, local, autonómica, estatal o internacional, europea, concretamente, podamos ir dando pasos para desarrollar tanto esas normas, esas políticas públicas, esas actuaciones, pero sobre todo esas conversaciones, ¿no? Para ver cómo vamos alcanzando los consensos que son necesarios acordar para precisamente ser capaces de minimizar todos esos riesgos y aprovechar todas las potencialidades y oportunidades que la tecnología nos ofrece. No ha habido avance tecnológico en la humanidad que no haya venido cargado de promesas de progreso, de avance, de productividad, de llevarnos a un escalón superior. Y en este caso la tecnología digital no ha sido menos, ¿no? El ver cómo ahora mismo nuestra vida está rodeada de dispositivos, unos son pantallas, pero no solo, cómo tenemos gran parte de nuestras relaciones, cómo es nuestro entorno laboral, cómo es este mismo seminario que ahora estamos teniendo y que tenemos la oportunidad de estar muchas personas conectadas ya un lunes desde buena mañana para compartir un contenido y profundizar en él. eh, Ha sido principalmente diseñado por adultos para un uso adulto, pero precisamente cuando estamos hablando de Internet, ¿qué ocurre? Pues que muchos niños y niñas son usuarios no solo activos, sino muy intensivos de muchas plataformas, aplicaciones y servicios. Y como el diseño de todas estas herramientas principalmente, o por no decir la mayoría, no se hizo pensando en ellos, pues lo que nos estamos encontrando es que se están sufriendo una serie de daños, una serie de exposiciones, que muchas de ellas están condicionadas por el diseño y otras quizá no sean tan casuales, sino que puedan estar precisamente, en algunos casos, precisamente diseñadas para explotar estas vulnerabilidades, tanto de niños y niñas como de otras poblaciones que tienen alguna dificultad añadida. Por lo tanto, es importante que seamos capaces de hacer un análisis lo más global posible. Bien, principalmente lo que vamos a hablar, a ver si avanza la presentación en este momento. Bien.
Dicho muy, voy a utilizar un sistema muy digital, como habéis visto, es el lenguaje de los emojis para intentar explicar alguna de las cosas y también de paso ir analizando las representaciones que encontramos de determinadas cuestiones, colectivos o, digamos, la imagen a través de la cual nos comunicamos, que también, como bien sabemos, está cargada de valores y de mensajes implícitos, ¿no? Pero básicamente, si estamos hablando de acceso a la tecnología, todos estamos pensando en los móviles. Los móviles que al fin y al cabo, bueno, pues como decía, nos ofrecen tantas posibilidades, pero a la vez nos enfrentan a situaciones en las que muchas veces queremos regular desde entornos de la prohibición, ¿no? Nos planteamos que prohibir es la mejor forma de mitigar o de responder ante esta alarma en la que encontramos en alguna de las exposiciones, pero la cosa se complica cuando no solo estamos hablando de los móviles, sino que ocurre también, por ejemplo, con las consolas de videojuegos. Son también dignas de esta misma atención. O si hablamos de los escritorios, de los equipos de sobremesa o portátiles o PCs más tradicionales que quizá llevan más tiempo con nosotros y no hemos sido tan analíticos y tan insistentes en sus usos, quizá porque al final estaban igual en espacios compartidos y no compartían esa cuestión de intimidad que puede tener un teléfono que al final llevamos pegado al cuerpo. Y todas estas cuestiones de cómo es la relación de todos esos aparatos, pues al final, cuando queremos establecer normas o hábitos o patrones de conducta, lo hacemos solo para casa y estamos pensando en qué ocurre en nuestros domicilios, cómo estamos tomando esa serie de decisiones, o también en otros ámbitos donde los niños están gran parte del día, como son las escuelas, y así al final estamos hablando de unos mismos usos y por lo tanto corresponden unas mismas normativas, o no tanto normativas, sino enfoques desde los cuales analizarlo. Y como os decía, en este asunto, pues al final no estamos hablando de algo eh, que nos resulte lejano o extraño, pero en un primer momento no quiero dejar de decir que en el mundo sigue habiendo 2.600 millones de personas que están fuera de la sociedad digital y que no están en absoluto conectadas. Con lo cual, a veces, cuando estamos hablando de estas cuestiones, bueno, pues nos resuenan bueno, como el progreso en una visión un poco extrema hace, no sé si el mismo daño, pero hace un daño también similar al de la falta de posibilidades que hay en muchos lugares del mundo donde no se puede tener este acceso y por lo tanto se está generando una brecha importante. Pero como os decía, la presencia masiva de dispositivos tecnológicos digitales, en este caso conectados a Internet, nos lleva a que, bueno, pues todos y todas tenemos una opinión, todos y todas tenemos una experiencia, todos hemos tenido conversaciones de uno u otro calado y al final vayamos, bueno, pues posicionándonos, comparándonos, dudando, imponiendo puntos de vista o precisamente sufriendo determinadas imposiciones. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues como bien decía, no hay colectivo, no hay persona que se vea ajena a esto y esto ha transversalizado mucho la cuestión, generando también una dificultad a la hora de tomar decisiones, porque al final nos obliga a considerar muchísimos puntos de vista, muchísimos ángulos y precisamente ahí en lo que no podemos apoyarnos es en un discurso grueso o movido por el alarmismo o todo lo contrario por las infinitas bondades de una tecnología que es completamente aspiracional y en las que todos queremos vernos reflejados en la modernidad, en la productividad, incluso en el posicionamiento social en el que vemos cuando estamos pensando todos en los teléfonos de alta gama que precisamente, bueno, pues están prácticamente, bueno, están por encima de lo que podría ser un salario mínimo interprofesional en nuestro país, un solo dispositivo para hacer un uso más o menos cotidiano o lo que podríamos considerar casi necesario para cómo es nuestro día a día, ¿no? Y entonces, bueno, pues analizando cómo es la infancia en nuestro país, cómo es la situación de las familias y otros problemas que tenemos en el entorno, pues nos lleva a que todos tengamos, como os digo, una posición en la que seguramente hayamos cedido en muchas cosas, otras lo hayamos incorporado de forma más o menos irreflexiva y ahora, pues, bueno, pues toca un poco, no sé si, como dicen ahora, recoger cable o al menos echar el freno en algunas cuestiones para ser un poco más dueños de estos posicionamientos, precisamente. Es en este contexto en el que desde UNICEF lo que intentamos aportar es, bueno, pues vamos a profundizar en la evidencia científica que nos lleve a tomar unas decisiones
más informada, siendo conscientes de algunas cuestiones, pero también dudando de muchas otras. Y nuestro objetivo en estos últimos años ha sido precisamente el de trasladar esta información para, por un lado, ser conscientes de una forma amplia del impacto que tiene la tecnología en la vida de nuestros chicos y chicas y se concretó precisamente a raíz de la pandemia en la que nuestra vida se digitalizó de una forma quizá a una velocidad en la que antes no había sucedido, porque al final de un día para otro pues estábamos encerrados en casa sin poder salir y de alguna manera, en este caso, gracias al acceso que teníamos o las herramientas que estaban a nuestro alcance, pudimos recuperar una parte de nuestra vida o de alguna forma hacer una transición de algunos hábitos que teníamos en el ámbito analógico, traspasarlos al digital. Y gracias a que teníamos estas herramientas, seguro que muchos de vosotros esos días os dedicasteis a actualizar un montón de aplicaciones que teníamos para contactar con los amigos, con la familia. Quiero recordar el Skype, esta aplicación que hace unos días dejó de funcionar y Microsoft ya retiró de su catálogo, pero que tuvimos que, bueno, pues, navegar en si la teníamos configurada, si no, llegaran a nuestra vida pues el Google Meet, el Zoom, el Teams y tantas otras aplicaciones que nos permitieron, pues de alguna forma, simplemente saber cómo estaban nuestros seres queridos, nuestros amigos, el poder tener unas mínimas relaciones laborales, el mantener aquellos servicios que eran críticos de alguna forma, incluso en algunos casos pudimos pues simplemente comprar los alimentos que necesitábamos y que gracias al esfuerzo de otras personas llegaban a nuestros domicilios. En definitiva, no hace falta que os recuerde cómo fue aquello, pero sí que supuso ya quizá la llegada total a todos los hogares. Porque en aquellos días hay que recordar también que la educación también se volvió digital prácticamente de un día para otro y quizás seguramente ahí sí que vimos un salto bastante importante porque pusimos muy al límite a lo que la escuela podía o no podía hacer. Y gracias a que bueno, pues hubo algunas políticas de facilitar dispositivos y conectividad, familias que a lo mejor pues, no lo tenían entre sus prioridades, pero el hecho de que sus hijos e hijas siguieran las clases de forma online, pues les animó a conseguir algún dispositivo precisamente para que de alguna manera aquellos días que lo importante quizá o lo más lo que más se consiguiera no sea una cuestión de rendimiento académico, pero sí aquellas cuestiones socioemocionales que tan importantes hemos podido comprobar como que eran estar conectados, seguir, bueno, pues seguir tu rutina de la forma más parecida posible y al final, pues como digo, empezamos a normalizar muchísimas situaciones, incluidas las del teletrabajo, que en muchas de las compañías se resistían a hacerlo, en esa cuesta por cuestión de necesidad se dio un salto y muchas de ellas avanzaron en este camino. Como digo, ese momento fue muy impactante desde ese punto de vista y a la vez empezábamos a evidenciar que bueno, pues, las familias empezaban a encontrar un ámbito de discusión en la relación con sus hijos, en cómo utilizaban estos dispositivos, las cuestiones incluso de violencia que ocurrían dentro de las casas a la hora de cómo se regulaban estos usos o no, el profesorado que empezaba a mostrar pues, su preocupación, especialmente los más mayores, en el sentido de que los chicos pues, les llegan dormidos, tienen otra serie de problemas, cuestiones de violencia que están en su día a día llegan a impactarles de alguna manera, mensajes que empezaban a circular, cómo se relacionaban, y en general los adultos bastante despistados por un lado, y por otro también pues con preocupación necesitábamos tomar un acercamiento lo más sólido posible a lo que estaba allí ocurriendo. En 2021 precisamente nos embarcamos en hacer un estudio bastante amplio en el que participaron 50.000 chicos y chicas de todo el estado, entre 12 y 16 años, principalmente la secundaria obligatoria. Y nuestro objetivo era, bueno, pues intentar precisamente esto, que no dejaban de ser situaciones personales o de sensibilidad o de intuición, intentar aterrizarlas lo más posible. Y ahí compartimos estos datos que hoy voy a intentar hacer un primer repaso sobre algunos de los más destacados, que a pesar de que, como digo, algunos tienen ya algunos años y estamos trabajando precisamente en una nueva edición de este estudio, pero algunos de ellos sí que creo que están en la cabeza de todos y nos pueden ayudar a ver cómo arrancamos. Bien,
Em, el primer dato, el que más, digamos, recorrido ha tenido, es la edad media de acceso al primer dispositivo móvil, que está entre los 10 y los 11 años. De repente algunos fuimos conscientes de cómo podía estar ocurriendo esto de una forma que ahora a todas luces podemos encontrar que es temprana, y que se conforma principalmente en dos fechas, ¿no? Por un lado está el paso a la secundaria, cuando nuestros hijos e hijas empiezan a ir al instituto. Nosotros somos los que, bueno, pues en aras de, bueno, ya van solos a clase o ya tienen que coger un bus o necesito saber dónde están porque empiezan a ganar en cierta autonomía. Somos nosotros, somos las familias las que les dotamos de estos aparatos. Y la otra edad grande que conforma esta media es el regalo de la comunión, es el regalo estrella en este momento familiar en el que pues, las familias hacen esta entrega. Y como veis, algunos datos en primero y en segundo de la ESO casi todos lo tienen, pero en tercero y cuarto ya desde una forma bastante amplia que se puede decir que prácticamente todos tienen acceso a su propio teléfono móvil conectado a Internet. Cuando les preguntábamos cómo era su conexión, hay una parte importante que nos son capaces de decirnos cómo es, la mitad más o menos nos decía que sabían si era en contrato o prepago, pero la otra mitad prácticamente ni lo sabía. O sea, es un dato que pues me lo dan, lo enchufo y empieza a funcionar. Y cuando veis, cuando había otra pregunta que era interesante saber desde el punto de vista de cómo era la posibilidad de uso que podían hacer, la mayoría de ellos nos informaban que tenían datos ilimitados, y una parte importante tampoco ni siquiera lo sabía. Entendemos que cuando no lo saben, casi casi podemos interpretar porque es que nunca se me acaban y casi nunca tengo problemas. Sí que había algunos que referenciaban el hecho de que tenían, bueno, pues una limitación más o menos, pero bueno, en fin, no dejan de ser bastantes datos para hacer un consumo que si bien es cierto que la mayor parte del uso que hacen es bastante costoso desde el punto de vista de la conectividad, en principio no les suponía una disfunción el estar conectados. El, como os decía, aquí empezamos a identificar que aunque hay una parte de la población no muy grande que no tiene acceso a los dispositivos, sí que existen algunas brechas que ya empezamos a identificar. Por una, esa brecha que aunque estemos hablando de un 3 o un 4% de esta población, igual estamos hablando de casi 50.000, 80.000 chavales que no estaban teniendo acceso que no tienen acceso a estos dispositivos y que están expuestos a esa primera brecha de acceso, ¿no? Y junto con estos que tienen una conectividad pobre o compartida con parte de la familia. Bien, si profundizamos un poco más y ya no solo hablamos de datos de conectividad, vemos que la mayoría de ellos refieren tener conexión Wi-Fi en casa, es decir, que a la mayoría de los domicilios está llegando esta tecnología, esta posibilidad de conexión, de tal manera que entre el Wi-Fi y el móvil, pues el 90, más del 90%, casi de forma mayoritaria manifiestan una conexión diaria y continua a gran cantidad de plataformas y servicios. Ahora vamos a ver algunos datos de cuál es el uso principal que hacen. Si bien, fijaos, el 31,5% refiere que se conecta 5 horas al día entre semana, cuando llegamos al fin de semana el 50% ya está por encima de ese nivel, ¿no? Con lo cual al final tiempo de ocio, tiempo que no están en la escuela, se acaba convirtiendo en tiempo que están conectados, ¿no? Penalizando otras actividades de ocio o concentrando algunas de ellas o algunas de sus variantes en sus formatos digitales. Hay otro dato que es interesante y que más adelante diremos, pero quiero que recordéis, que son todos aquellos que duermen con el móvil o la tablet en la habitación. Casi el 60% reconocen que, principalmente los móviles, ocupan un espacio en sus dependencias más íntimas y que lo tienen al lado de la cabeza mientras duermen. En el sentido de que seguramente muchos de vosotros y vosotras habréis tenido la conversación de no, si lo uso como el despertador. Para mí es el nuevo despertador. Bueno, pues es importante saber que cuando nos acostamos y sus dispositivos están en la casa, que el más del 20% nos indica que se conectan más allá de las 12 de la noche
casi todos los días o todos los días, ¿no? Con lo cual, pensad en qué condiciones llegan todos estos chicos al instituto, porque al final estamos hablando de esa etapa entre 12 y 16 años principalmente, en qué condiciones llegan a clase cuando en secundaria principalmente suelen entrar a las 8 y tienen que madrugar para ir hasta sus dependencias educativas, con lo cual aquí están penalizando el sueño en un momento en el que para su desarrollo es especialmente importante. Volveremos más adelante sobre estos datos de conexión nocturna, que ya veréis que otras consecuencias tienen. En cuanto a la discusión con el ámbito escolar, bueno, pues de una forma mayoritaria, pero un poco más de la mitad, prefieren llevar el móvil a clase todos los días o casi todos los días. Y los que se conectan, aun estando prohibido en la mayoría de los lugares o teniendo unas restricciones importantes, veis que hay casi un 6 un 7% de ellos que sí que se han conectado y que están pendientes de lo que ocurre en su día a día en un lugar en el que supuestamente deben estar atendiendo otras cuestiones. Como veis, el 6 de cada 10 duermen con el móvil y uno de cada 5 se conecta por la noche. Como os digo, más adelante veremos con un poco más de atención este asunto. Una vez que sabemos cómo, cuánto se conectan y cómo se conectan, vamos a ver qué es lo que hacen principalmente. Vamos a hacer un poco de zoom en estas cuestiones, ¿no? Como veis, si hablamos de aplicaciones de mensajería instantánea, todos tienen instalados alguno de ellos, principalmente pues WhatsApp, Telegram, Discord, utilizan Instagram para también como sistema de mensajería en paralelo, con lo cual todos, una vez que tienen el dispositivo, pues prácticamente es de lo primero que se conectan y, como os digo, seguramente seamos nosotros los que les ponemos estas aplicaciones precisamente para poder hacer esta labor de, bueno, ¿dónde estás? Comparte ubicación. Y tantas otras cosas que estoy seguro que si os digo que cuántas veces les llamáis y aun teniendo el móvil en la mano, ni siquiera nos lo atienden, pues también a veces igual tendremos que pensar si esta sensación de control o de supervisión sobre dónde están y qué están haciendo no sé es muy efectiva o no. Como veis también, refieren estar conectados prácticamente todos a redes sociales. Y lo que es también interesante considerar es la gran cantidad de ellos de forma masiva que están en 3 o más redes sociales. Pero no solo eso, sino que también es cuántos perfiles tienen en la misma red social. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que una vez que seguramente en primer lugar con nosotros hayamos abierto alguno de estos perfiles y hayamos configurado determinadas medidas de seguridad, ellos y ellas son capaces de conseguir abrirse otros perfiles que seguramente escapen de nuestro control, que igual quizá ni siquiera nos acepten en sus redes y que en definitiva pues tengan una vida paralela, por un lado generando en los adultos una falsa sensación de control, porque todos sabemos lo que ocurre en la cuenta A, pero seguramente lo que ocurre en la cuenta B o en la cuenta C esté pasando bastante desapercibido. Esto necesariamente no tiene por qué ser malo o peligroso, porque al fin y al cabo, si recordáis, nosotros tampoco teníamos las mismas conversaciones que podíamos tener en casa o en presencia de nuestros padres o tutores con las que podían estar teniendo lugar en el parque o la que podrían tener con compañeros de colegio o de juego en otro sitio, ¿no? Ellos también necesitan su espacio para comunicarse de una forma un poco diferente y ir consiguiendo esa posición en el mundo y es hasta cierto punto lógico que no se sientan cómodos con que nosotros lo sepamos todo. ¿Esto nos tendría que llevar a más supervisión? Bueno, en algún caso quizás sí, si sabemos cómo son nuestros hijos, pero en otro también hay que simplemente ser conscientes de que están teniendo otras conversaciones que pasan por debajo de nuestro radar, que siendo conscientes de que ya esto sucede de otras formas distintas, también en el ámbito digital sucede. Y hay otro detalle que también es importante con esta cantidad, con esta presencia tan masiva en tantas plataformas distintas y con tantos perfiles, que todos aquellos que uséis, aunque solo sea de forma profesional, las redes sociales, podéis tener un dato de cuánto tiempo os lleva mantenerlas, cuánto tiempo tardáis en elaborar una publicación, cuánto tiempo os ocupa el tener informado a vuestra comunidad, sea profesional o sea familiar,
de todas estas cuestiones. Pues como digo, si ellos están casi todos en más de tres y tienen un montón de perfiles, solo atenderlos, tanto sea solo como escucha, o sea como producción de reels, de vídeos o de mensajes, de memes o demás, el tiempo que les exige y les dedica. Y más en plataformas de estas características que, bueno, pues como están diseñadas, que están perfectamente preparadas para captar nuestra atención y su modelo de negocio está basado en retenernos el mayor tiempo posible en ellas, tanto para conocernos bien como para ofrecernos la mayor cantidad de publicidad dirigida. Si no somos conscientes de que esta información está llegando a niños y niñas en formación, pues de una forma puede suponer un gran impacto para su desarrollo y para su relación con los otros. Entonces, es algo que todos podemos intuir y todos podemos decir, pero en este caso era importante tener esta información tan clara para poder medir el impacto que en ellos tiene. Bueno, estas redes sociales y estas aplicaciones, estos datos son de hace unos años, ahora quizá haya alguno que haya variado significativamente, pero al fin y al cabo todos más o menos conocéis cuáles pueden ser y la dedicación tan masiva que hacen de ellas. No deja de ser curioso que haya tanta cantidad de chicos y chicas registradas en edades tempranas cuando supuestamente la edad en nuestro país en este momento para poder ceder sus datos, es decir, cuando ellos libremente pueden registrarse en una red social, son los 13 años. ¿Vale? Entre los 13 y los 14 años es la norma en la que indica y sin embargo, si vemos nuestros datos entre los 12 y los 13 años o 13 años y pico, hay un montón de ellos que ya están presentes de forma masiva, con lo cual esto, por un lado, no habla bien de los filtros que hay para acceder, para que los menores puedan registrarse y por otro, seguramente muchos de nosotros hayamos sido los que les hemos abierto los perfiles por una cuestión de, bueno, pues estar conectado con sus iguales, por una cuestión de estar en el mundo y de presencia digital. Una vez que sabemos cuánto tiempo están, cuando les preguntamos sobre qué actividades suelen hacer en su tiempo libre, aunque vemos que hay una gran actividad en otros ámbitos, o sea que al final esto se come gran parte de su tiempo, pero no solo, hay que tener en cuenta que gran cantidad de su ocio tiene ya una componente digital. Y como veis, la mayoría de ellos nos indican simplemente estar conectados, a veces sin siquiera sin referir ninguna actividad en concreto, atender a sus redes sociales, ver series, películas, vídeos en general, hacer videojuegos, aunque luego, como os digo, hay una parte importante que también hace deporte, incluso en un nivel federado, participan de alguna otra forma en asociaciones juveniles culturales o incluso en acciones de voluntariado, con lo cual, dentro del ámbito global de su ocio, lo digital tiene una presencia importante que conviene también ser capaces de medir. Pero si avanzamos en qué haces en la red, una vez que sabemos que tienen un gran nivel de conectividad, y aunque muchas veces digamos que es para estudiar o para hacer otro tipo de cosas, vemos que los principales usos que hacen son con fines relacionales o lúdicos, ¿no? Pues intercambio de mensajes, escuchar música, participar de las redes sociales, sea produciendo contenido, sea consumiéndolo, seguir a personajes o a temas de su interés a través de las plataformas de intercambio de vídeos y solo el quinto lugar ya estaríamos pensando en un uso orientado a a las tareas escolares. Y como veis, al final es cierto que tiene lo digital una presencia muy notable en su día a día. Hay otro uso que conviene tener en cuenta y que aquí también tiene un importante enfoque de género, porque si antes hablábamos de redes sociales en el cual la presencia y la utilización por parte de las chicas es bastante más significativa, en el caso de los videojuegos son los chicos los que enfocan más su tiempo de ocio a todas las cuestiones relacionadas con los videojuegos, ¿no? Constituyendo, como bien podéis ver ahí, uno de los principales canales de ocio en el que algunos de ellos se dedican con gran intensidad. Entonces aquí hay algunas de las cuestiones bueno, pues es interesante analizar en las cuestiones, por ejemplo, ya no tanto de intensidad, como veis, que hay la media es más o menos 7 horas semanales, pero hay un grupo que casi ronda el 5% de los chicos que juegan más de 30 horas a la semana. Más de 30 horas a la semana es una jornada laboral, si lo pensáis de esa manera.
Y aquí hay dos cuestiones que son importantes, tanto por un lado analizar la cantidad de tiempo que están jugando como a qué juegan. Son dos cuestiones que pueden tener un impacto interesante, considerando también que los videojuegos, la verdad que como producto cultural de primera magnitud es una industria absolutamente pujante que mueve gran cantidad de dinero y que hay videojuegos espectaculares que aportan muchísimo desde muchos ámbitos, pero precisamente necesitamos estar un poco atentos a estas cuestiones, tanto la intensividad como los juegos. Y hay un punto también que, no, que es muy característico de esta generación, es las cuestiones aspiracionales, ¿no? Hay más de un 20% que considera que puede ser un gamer profesional, o sea, que está orientándose ya y muchos de ellos incluso están ya invirtiendo, gastando dinero en el sentido de comprar ventajas en videojuegos que les permitan promocionar pues cómo ellos juegan o cómo lo hacen, o configurarse un set de conexión en casa para poder precisamente hacerlo, ¿no? Y eso, bueno, pues es un hecho bastante novedoso y que quizá en otras épocas de nuestra historia pues hemos tenido otras experiencias de a lo que se quería dedicar cada uno profesionalmente, pero bueno, pues no deja de ser interesante el conocerlo. También aquellas cosas que ocurren, porque no solo en los videojuegos está la parte lúdica, sino también está la parte relacional. Muchos de ellos operan como auténticas redes sociales en las cuales se juega. Y por lo tanto, tanto los beneficios como los riesgos que encontramos en redes sociales se trasladan al ámbito del videojuego. Algunos de ellos refieren a haberse sentido intimidados o amenazados. Muchos de ellos han hecho también amigos o mantienen una relación con sus colegas. Han conocido a gente nueva con la que han mantenido una relación más allá del propio videojuego. Y cuando veamos esta cuestión que os decía, ligada a la edad para la que juegan, apenas la mitad juega a juegos adecuados para su edad. Eh, Aquí tenemos el código PEGI 18, que es un código paneuropeo, o sea, el código PEGI, quiero decir, en el cual, bueno, pues como quizás lo conozcáis, vienen etiquetados según su contenido, ¿no? Nos advierten de para qué edad está recomendado cada uno de sus juegos o si contienen algunas cuestiones, igual que ocurre con otros contenidos audiovisuales, si hablan de, pues, lenguaje soez, sexo, violencia extrema, consumo de sustancias. En definitiva, pues todas aquellas alertas que nos que nos dan pistas de qué es lo que va a ocurrir en este juego. Bueno, pues veis que muy pocas familias, que principalmente somos las que compramos los videojuegos o que les dejamos que se los instalen, porque algunos de ellos en las consolas se lo pueden instalar sin tener que hacer ningún trámite más que darle adelante, adelante. eh, Tenemos muy poca percepción de lo que necesitamos o de lo que ocurre en este tipo de aplicaciones. Muy pocas de ellas se fijan y que incluso muy pocos nos dicen que, bueno, pues nos retiran la posibilidad de jugar alguno de ellos, asumiendo una parte de presión social de todos mis amigos están ahí conectados. Veis que en muchos de ellos hay una cuarta parte que se conecta casi todos los días, y que ahí hay diferentes niveles de uso que también en cuestión de edades también marcan. Pero bueno, sobre todo es importante, como os digo, la gran cantidad de ellos que están conectados de una forma intensiva y que dejan de... Es algo que también los chicos nos transmiten, como muchos de sus amigos no quieren salir, no quieren jugar por estar conectados a los juegos. Pero como digo, también somos conscientes de que hay muchos de ellos que ofrecen unas capacidades de desarrollo de algunas competencias que son de lo más interesante, y es verdad que en muchas cuestiones han superado a muchos juegos de otras características. Ah, perdón. Otra cuestión que igual pasa un poco desapercibida y que quizá no somos conscientes de la cantidad de chavales que están haciendo juego online y están apostando, a pesar de que quizá por una cuestión de edad no les debería estar permitido. Aquí estamos hablando de juego online, y aunque en volumen de cifras, si estamos hablando de estos 2 millones de adolescentes que hay en esta franja entre los 12 y los 16 años en nuestro país, estimamos que cerca de 70.000 chavales están apostando ya de forma regular, lo que puede ser una incipiente ludopatía, porque el juego online sí que está diseñado para generar el máximo enganche posible. Y seguro que si os digo alguna de estas cosas no os es extraña en cuanto empecéis a conectar
con principalmente muchas de las cuestiones que han estado ligadas a publicidad en grandes escaparates, especialmente deportivos o de personajes de éxito, ¿no? De los que apuestan, pues el 30% veis que están más vinculados al tema de apuestas deportivas, y aquí hay que reconocer que las últimas normativas que han limitado la posibilidad de que la publicidad de juego y de juego online esté tan accesible a la vida, está suponiendo, estamos empezando a notar algún retroceso en estas cifras, con lo cual desde ese punto de vista pues vemos que cuando la política pública está enfocada en una buena dirección tiene efectos, pero cuestiones como bien os digo de apuestas deportivas, póker online, bingo, tragaperras, blackjack, rascas, son bueno, pues muchas de las formas que algunas tenemos culturalmente bastante por la mano y bastante cercanas, pero hay otras que no dejan de sorprendernos, y más cuando no es tan evidente o no sería tan fácil tener una tarjeta de crédito, que principalmente es la forma en la que se financian estas actividades y cómo tienen acceso a ella. También aquí hemos encontrado situaciones en las que, bueno, pues muchas familias están encontrando conflictos porque los chicos han abusado de este tipo de uso, de acceso a estas tarjetas, que al final tiran de su entorno familiar, y en casos de ellos pues les meten en problemas por apostar o porque ese enganche les lleva a situaciones en las que bueno, pues no son capaces de cubrir las pérdidas que tienen, y esta práctica acaba repercutiendo de una forma importante en la convivencia familiar. Aquí nos encontramos una cuestión curiosa, con cuáles son los motivos para jugar, ¿no? Y una buena parte de ellas refieren la posibilidad de ganar, porque al final tienen esa expectativa de que, todos sabiendo que este negocio se basa principalmente en que la gente pierda, y sin embargo, la expectativa de que pueden ganar o pasar un buen rato o estar con los amigos es importante, ¿no? Entonces, bueno, pues también cuestiones que nos tienen que ayudar a diseñar las políticas de prevención, especialmente en estas cosas, pues es importante explicar también los modelos de negocio que hay detrás de según qué productos, para que ellos los puedan entender y puedan tener una posición un poco más crítica, y en la cual puedan mostrar algo más de control de su vida, y en la medida de lo posible pues que les reconduzcamos a expectativas de ocio, de diversión, que desde luego no tengan estos riesgos. Como os digo, pueden parecer unas cifras pequeñas, pero si somos conscientes de cómo nuestro sistema de salud puede atender todas estas cuestiones relacionadas con las ludopatías o con la salud mental de una forma un poco más global, pues seguramente no estemos abordando un problema que tenga una difícil solución. Todas estas cuestiones que veíamos, tanto del juego online como de los videojuegos, como la entrada de dispositivos, nos lleva a dónde estamos las familias o dónde hemos estado en estos últimos años en este papel. Y aunque quizá hay que reconocer que ahí las familias se han organizado y han levantado la voz y se están moviendo de una forma espectacular para conseguir que la situación cambie, si hacemos una foto de qué está ocurriendo, vemos que hemos estado un poco ausentes. Y fijaos, vamos a repasar algunos de los datos que éramos capaces de conseguir a través de lo que los chicos nos referenciaban. Apenas el 13% limitaban acceso a contenidos de alguna forma, bien sea utilizando los sistemas de control parental de las aplicaciones o teniendo algunas conversaciones con sus hijos e hijas. En cuanto al número de horas, apenas uno de cada cuatro establece algún tipo de límite. Las normas de cuándo se usa o dónde se usa, apenas el 30%. Eh, Aunque pueda parecer que sancionamos y que castigamos siempre con el móvil o con el wifi, con la conectividad, cuando bueno, pues hay cuestiones en casa que no se atienden, solo el 15% nos dice que han sido castigados finalmente. Han sido muchos más en los que hemos, entre comillas, amenazado con, pues no hay móvil, como no hay no sé qué, pero sin embargo al final solemos ser más permisivos y no llegamos a cabo esos castigos, esas limitaciones finales, porque al final nos cuesta más sacrificar el nivel de conexión que les permite con sus iguales, o no cedemos a que se puedan quedar fuera de algunas cuestiones, ¿no? Generando en ellos un impacto que, bueno, pues podremos cuestionar también en otro momento. Y luego fijaos que hay aprovechamos para hacerles una cuestión,
y era cómo se comportaban tus padres y tu familia en general con los dispositivos, entendiendo las cenas como quizá el único lugar de intimidad familiar que pudiéramos dibujar en cualquier tipo de familia, con la dificultad que tengan y sabiendo que una cena no es, quizá no es una sobremesa, sino que todo es mucho más rápido, más acotado, más pequeño, pues bien, fijaos que casi el 40% nos decía que sus familias utilizaban el móvil durante las cenas, ¿no? Bien, sin juzgar el motivo del por qué, pero cuando luego esto lo hemos cruzado con una cosa que veremos un poco más adelante de los riesgos a los que se enfrentan, todos los chicos y chicas que sus padres eran más estrictos a la hora de identificar espacios libres de tecnología, todos los datos de protección tenían mucho mejor resultado, hasta 2 y 3 veces eran mucho más eficaces. En este caso, el ejemplo de que lo que hacen que los que solo ponían normas. Evidentemente, los que solo ponían normas tenían unos mejores resultados que los que no ponían ningún tipo de norma. Pero como el ejemplo en este caso es más poderoso incluso que el establecimiento de normas, porque esto da pie a una serie de conversaciones, a una serie de consensos que hacen que la aproximación de nuestros chavales sea más reflexiva y de alguna manera que también los adultos seamos capaces de entender mejor qué necesitan de este entorno. Sin embargo, como veis, también el 25% refería a tener discusiones en casa por el uso de tecnología al menos una vez a la semana, con lo cual también se convertía en un foco de tensión y de dinamitador de la convivencia, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un aspecto importante de qué se puede hacer en edades tempranas desde casa que también iremos avanzando un poco más adelante. Pero bueno, esto es en cuanto a la foto. Todo esto quizá esté más desde el punto de vista de los adultos hacia los chavales, ¿no? Pero hay que reconocer que eh, hay una cuestión intergeneracional de comprensión ante un fenómeno que nos ha llegado a la vez en relativamente muy poco tiempo, porque si os fijáis el tiempo desde que tuvimos acceso al primer smartphone como momento clave no ha pasado tanto tiempo y algunas tecnologías, como podemos estar hablando de la inteligencia artificial generativa, nos ha llegado a la vez a los chavales o a los adultos y con muy distintas mochilas y con muy distintos bagajes y ahí podemos estar generando unas cuestiones de, por un lado, de incomprensión, por otro lado, de sentirnos perdidos al no ser capaces de integrar estos códigos en su día a día. Esta división que nosotros hacemos entre el mundo adulto, o sea, perdón, entre el mundo digital y el mundo físico, que nosotros somos capaces de hacer, para ellos hay una continuidad entre lo digital y lo físico, que nos cuesta, a nosotros nos cuesta entenderlo, pero que en la que necesitamos dar pasos por ambas partes para intentar, bueno, pues en aquello que nos corresponde a las familias, que es ese acompañamiento, ese crecimiento personal, lo podamos seguir haciendo apoyado en nuestro afecto y nuestra responsabilidad en su cuidado. Pero que ellos también sean capaces de que no solo por ser algo relativamente moderno, impactante, aspiracional, no está ajeno a nuestro control por, bueno, pues eso que nos llaman boomers y todo este tipo de cosas con las que nos descalifican cuando nosotros empezamos a no entender muchas de las cosas que ellos hacen. Bien. Hay que reconocer que para ellos las TIC, nosotros estamos apoyándonos en este enfoque que no habla de las TIC, las tradicionales tecnologías de la información y la comunicación, sino que hablamos de las tecnologías para la relación, la información y la comunicación, porque los chicos y chicas lo que más hacen es relacionarse. Y cómo son esas relaciones, al final, y en un momento tan crítico, en este caso como es la adolescencia, todo lo que ocurre en la red se convierte en un surtidor emocional de primera magnitud. Y como sabéis, en esta época de la vida, las emociones son las que regulan sus comportamientos, tanto en los altos como en los bajos. Y cuando nos refieren cuáles son sus principales sentimientos, pues como veis, de forma mayoritaria nos hablan de sensaciones positivas y nos hablan de que han sido alegres, que han tenido risa, que han estado tranquilos, que se han relajado, que se han divertido, que han encontrado placer, apoyo, comprensión, que han sido capaces de conectar con otras personas, aunque también una parte no menor, pero sí significativamente más pequeña, nos habla de ese otro lado oscuro, ¿no? De lo que han encontrado ahí y que quizá sea una proyección de otras cuestiones como su inseguridad, los miedos, la soledad, la angustia, la exclusión, la discriminación, en algunos casos. Y ahí hemos encontrado también, fijaos datos de que 4 de cada 10 nos dicen que están conectados para no sentirse solos.
La adolescencia es verdad que es un momento complejo en este sentido, en el que se produce esa separación del mundo adulto y la necesidad de encontrar otros referentes, pues se cobra un valor especial. Como veis también, ellos han buscado ahí la posibilidad de hacer amigos, no sentirse solos, mostrarse como son, ser aceptados en un momento de construcción personal y de ruptura con lo que es el entorno más familiar y la búsqueda de un espacio en el mundo, ¿no? Y entonces la cantidad de por un lado, de conexiones un poco ligeras, que por decirlo de alguna manera, o débiles o incluso falsas, que se establecen en el mundo digital. Y aquí hay que pensar que muchos de estos chicos y chicas justamente habían perdido la posibilidad de tener interacciones físicas por la cuestión de la pandemia, que supuso en esta época un importante impacto. Bueno, pues nos tiene que hacer mirar de una forma particular lo que ocurre, ¿no? Y cómo somos capaces de seguir empujando en que haya ese equilibrio entre lo digital y lo físico. Como os digo, el analizar las relaciones de cómo son nuestros hijos o nuestros alumnos, o en fin, desde el perfil que nos queramos poner, nos da muchas claves, ¿no? Que si somos capaces de analizar cómo son esas relaciones. Si vemos cómo se comportan, si vemos cómo son sus conversaciones cuando están videojugando, cuando están en videollamada, y nosotros no quiere decir que estemos fiscalizándolas, pero como bien sabéis, la mayoría seguramente haya muy pocas cuestiones de privacidad y los altavoces estén a todo volumen y nos encontramos a veces metidos en situaciones en las que lo que está ocurriendo en nuestro salón se está retransmitiendo a otros lugares, haciéndonos perder esa intimidad que nosotros valoramos tanto, pero que ellos tienen esa dificultad de no saber cómo aproximarse a cuestiones de privacidad, ¿no? En lo cual todo tiene que ser expuesto, todo tiene que ser compartido para que se vea de una forma intensa y al final luego vemos que cuando en esa construcción de esa exposición hay debilidad y hay vulnerabilidad y hay derecho a equivocarse porque precisamente están en una edad de exploración, luego puede tener consecuencias algunas inmediatas bueno, por verse expuestos y ver una reacción que pueda haber en sus comunidades, como en la huella digital que puedan estar construyendo y de la cual puedan tener algún tipo de vergüenza o dolor o proyección a largo plazo. Y algunas de estas son completamente su responsabilidad y en otras están cuestiones que también están ahora mismo en el debate sobre la mesa, como los temas del sharing, son todas aquellas imágenes y aquellas experiencias que nosotros como adultos, como padres, como madres o tutores estamos compartiendo de los pequeños y sin pedirles permiso, sin saber si tienen un beneficio para ellos, sin saber dónde van a acabar esas imágenes y que lo que inicialmente era un comportamiento pues generoso, de conexión con la familia, con los amigos, incluso de orgullo personal, pues vemos que las peores formas de esta cuestión de compartir estas imágenes acaban o en una explotación incluso laboral o esas mismas fotos podemos perder el control de ellas una vez se han publicado y ser utilizadas para fines mucho más truculentos o mucho más lamentables que nos encontramos, porque eso también existe, ¿no? Y bueno, y en todo esto seguramente quizá muchos y muchas de vosotras estemos diciendo que mal hemos hecho casi todo y ahí hay una parte también de crítica cómo nos hemos manejado, pero precisamente yo creo que la ventaja es que ahora mismo el debate está mucho más maduro y ahora mismo estamos en mejor condición de abordar muchas de estas cuestiones con una información más equilibrada y más, bueno, pues que nos permite ir enfocando un poco mejor el tema y ver, por un lado, lo complejo que es, porque afecta a una gran cantidad de nuestros sistemas de vida y muchos sitios donde digamos, a todas las perfiles que tenemos como ciudadanos. Bien, como conclusiones principales del estudio, una vez hecha esta primera foto, sí que nos hemos fijado, nos gustaría hacer un repaso ya viendo esto que ha sido, como os decía, esa radiografía de usos y costumbres, a tres ámbitos fundamentales en los cuales nosotros nos hemos fijado donde hay un impacto especialmente significativo. En primer lugar, estaríamos hablando de cómo puede estar toda esta exposición impactando en su salud mental. El debate sobre la salud mental infantil es relativamente reciente, si lo miramos en una perspectiva histórica. Somos mucho más conscientes de cuestiones que a ellos les afectan. Nos preocupa también, como ya comenté antes, el soporte que desde nuestro sistema de salud podemos estar aplicando y tenemos que ser más conscientes de que ocurren cosas en ámbitos en los que nosotros no éramos conscientes, como digo, porque ocurren en el ámbito de su intimidad
y de otras cuestiones, que precisamente es la segunda cuestión sobre la que me quiero fijar, que es las violencias digitales y cómo éstas, a su vez, ya no solo tienen un coste en el momento de ocurrirse, sino que también impactan muchísimo precisamente en su salud mental. Y el tercer punto que nos preocupaba especialmente era el de cómo las nuevas formas de acceder a la información estarían condicionando de forma muy poderosa sus posibilidades de participación ciudadana. Que si bien casi siempre las de los chicos y chicas suelen estar mucho más subordinadas a lo que decimos los adultos, aunque eso suponga una vulneración de sus derechos ciudadanos, si esta participación está basada en información inadecuada, tendenciosa, las famosas fake news, que hace unos años habría que explicar, pero ahora ya pues no voy a insistir mucho en ello porque yo creo que lo tenemos todos bastante más claro, pues quizás son estos tres ámbitos en los que, bueno, pues podemos hacer un poco de foco. Vamos a hacer un repaso un poco rápido de algunas de estas cuestiones. Cuando hablamos de salud mental, aquí nos estamos apoyando principalmente en una cuestión que es el bienestar digital. Entonces, cuando hablamos de bienestar digital, nos enfocamos principalmente en tres aspectos. Por un lado, el bienestar emocional, la integración social y la satisfacción con la vida. Principalmente cuando hemos medido esto, hay un ajuste razonable o positivo de una parte importante de nuestra población. Si tuviéramos que plantearlo en una escala como lo hace la OMS en el índice HSBC, que va de 0 a 10, estaríamos como en un 7,5 aproximadamente de media en la que todos estos indicadores son positivos. Pero tener una información global positiva no significa que no estemos acudiendo a situaciones en los extremos en las que se nos están quedando chicos atrás. Y ahí encontramos dos datos que nos tienen que hacer reflexionar. Por un lado, encontramos síntomas de depresión grave o muy grave en el 15% de los adolescentes. Esto es un dato que, bueno, pues nos tiene que hacer ver un poco qué impacto están teniendo no solo la parte tecnológica, sino otras cuestiones que están en sus entornos vitales, en la falta de expectativas, las cuestiones de las distintas crisis, las nuevas formas de violencia, el no encontrar un sitio, bueno, una serie de cuestiones que al final les impactan. Y también un dato que es realmente preocupante son los índices de ideación suicida, en el cual uno de cada 10 chicos y chicas habría pensado en acabar con su vida. Y bueno, todos los que estáis en el ámbito social o escolar, pues las cuestiones de lesiones, de conductas autolíticas que estamos encontrando están desbordando ya no solo el sistema de salud, sino el sistema educativo, ¿no? Y al final son expresiones tan tremendas y tan duras de cuando ellos ya no encuentran un sentido a la vida, que nos hacen, bueno, pues preocuparnos y ver cómo podemos tomar medidas de una forma urgente en este caso, a pesar de, como digo, ese buen dato. Y luego hay otra cuestión en la cual, cuando estamos hablando de Internet y redes sociales, en las que, aunque se usa mucho la palabra adicción, técnicamente no podemos utilizarla, la OMS no lo reconoce. Lo que sí que se habla es de un uso problemático de Internet y las redes sociales. Y aquí estamos hablando un poco, para que poder acotar un poco, entender lo que quiere decir, es cuando hay una intensidad en la conexión que es difícil de evitar, y en la cual esta conexión diaria de más de 5 horas interfiere de forma notable en otras conductas absolutamente necesarias para su desarrollo, como algunas ya mencioné antes, como puede ser simplemente dormir o estudiar o estar con su familia o hacer ejercicio o estar en la naturaleza. En definitiva, cuando eh, se sienten incapaces y manifiestan ya algunas dificultades, incluso clínicas en algunos casos. Esto aquí ya estaremos en los casos más graves, estaremos hablando de en torno a un 5%, en la cual esto ya provoca unas conductas desadaptativas que sí que les hacen tremendamente infelices y que repercuten también en todas estas otras cifras que decía de depresión y de conductas autolíticas, ¿no? Con lo cual, no es algo que debamos dejar pasar el hecho de ser conscientes de las implicaciones que todo esto está teniendo. De tal manera que necesitamos, una de las propuestas que nosotros hacemos es que esto se ha considerado un problema de salud pública, para que desde este ámbito se puedan atender todas estas necesidades, tanto desde la atención que vemos de los casos más críticos, como desde el ámbito de la prevención, que ha de, bueno, pues transformarse radicalmente, viendo el impacto que tienen todas estas nuevas formas de vida, de relaciones y de comunicaciones en los chavales. El segundo ámbito que nos
preocupaba especialmente era cómo la violencia estaba llegando a sus vidas de una forma intensa, también por los canales digitales. Y aquí me permito traer una definición de que hablamos de violencia. Piñeiro, ese fue el relator especial de violencia de Naciones Unidas, y se consideró esta definición que me permito leer en un momento, ¿no? Es ese uso deliberado de la fuerza física o el poder en grado de amenaza o efectivo contra un niño o niña adolescente por parte de una persona o un grupo, y que cause o tenga muchas posibilidades de causar perjuicio efectivo o potencial a su salud, a su supervivencia, a su desarrollo o a su dignidad. Estamos en un debate en el que tenemos que reflexionar si la violencia digital es violencia, igualmente. Y fijaos si al final nos encontramos que la violencia contra la infancia está presente en la sociedad, aunque es una cuestión que no siempre tenemos eh, pendiente, pero fijaos, por ejemplo, el último boletín que publica el Ministerio de Infancia en cuanto a las notificaciones de sospecha de maltrato infantil son, bueno, pues cerca de 28.000 los casos que se han notificado en el último ejercicio publicado. Prácticamente la mayoría con una gravedad importante, y en la cual nos encontramos los principales tipos de maltrato, ¿no? Puede ser la parte de negligencia o desatención, un 40%, o un maltrato emocional, un 30%, un físico, 19%, y las cuestiones de abuso sexual en torno al 10%, ¿no? de atentados contra la indemnidad sexual, siendo la franja de edad entre los 11 y los 14 años la que se lleva una parte más importante de todas estas violencias. ¿Qué ocurre con el fenómeno de la violencia contra la infancia? Bueno, pues suelen sufrir tres grandes procesos en su socialización. Por un lado, una negación; por otro lado, una invisibilización; y por otro lado, una justificación. Y aquí también he querido enumerar algunas de las cuestiones de las tipologías de violencia contra la infancia, en la cual pues os voy a pedir que mentalmente eh, penséis si algunas de estas formas se os ocurre cómo es, o visualizáis cómo es la forma de violencia digital en alguno de estos casos, ¿no? En cómo sería esa traducción de todas estas cuestiones, que la mayoría de ellas tienen ese tono de lo físico, cómo se pueden reproducir en el ámbito digital. Algunas yo creo que nos salen casi automáticamente y son bastante evidentes, y en otros a lo mejor, si nos planteamos en dos o tres pasos, o en cómo se pueden componer en servicios, o quién las ejecuta, si están cerca o si están lejos, estaremos encontrando seguramente bueno, pues algunas conexiones y algunas relaciones que nos tienen bueno, pues que hacer pensar que todos estos fenómenos de negación en el sitio de esto no ha pasado, la invisibilización, bueno, esto no ha pasado, pero que no trascienda porque al final lo estamos haciendo bien, pero esto es un perjuicio para la familia, para el centro, para el servicio que lo atiende, o en los peores casos en la justificación de, bueno, es que esto, es que al final es que lo buscan, es que lo quieren, es que esto tenía que acabar pasando, ¿no? Entonces, son mecanismos sociales que a veces nos dificultan mucho, y sobre todo los que estáis más en primera línea de la intervención, sois muy conscientes de cómo ocurren estas cosas y cómo muchas veces nuestros servicios se encuentran con dificultades para actuar. Y a veces no son por la falta de protocolos o de posibilidades, sino por cómo abordar y desbloquear todos estos mecanismos que al final son una constante en estos ámbitos. Bien, pues todas estas formas, que espero que hayáis identificado algunas en el ámbito digital, las podemos agrupar cuando nos trasladamos aquí en cuatro cuestiones. Por un lado, todo lo que está relacionado con contactos con otras personas, contactos principalmente con desconocidos, personas que manifiestan tener una identidad, pero a lo mejor luego tienen otra. De todas estas cuestiones vamos a ver luego unos datos, pero quería principalmente traeros estas ideas. ¿Vale? Y entonces aquí hablamos de los peligros de los contactos. En segundo lugar, hablamos de los peligros de las conductas, tanto de las que ellos sufren por parte de otros, como las que ellos realizan, porque hay muchas de estas conductas que, aunque nos cueste a veces reconocerlo, son nuestros hijos los que las realizan por la razón que sea, eh, o por una exposición temprana a la violencia en la que a ellos la violencia también se convierte en una forma de actuación.
En otras, porque puede haber parte de esos momentos en los que, bueno, pues doy salida a una situación personal que nada tiene que ver con lo que ocurre en el ámbito digital, pero las cuestiones de falta de empatía con los que las acaban sufriendo, como la distancia o el anonimato, pueden animarles a realizar conductas que te hagan daño a otras personas y que tenemos que saber cómo se manifiestan precisamente para poder actuar sobre ellas. El tercer ámbito de las violencias digitales estaría relacionado con el acceso a contenidos inadecuados o contenidos ilegales en muchos de estos casos. Como bien sabéis, en cuanto hayáis navegado mínimamente por cualquier página que tenga un contenido un poco sospechoso, a veces solo basta con decir tienes 18 años y clicar sobre el botón para poder acceder a todo tipo de contenido y a todo tipo de cuestiones. Y aquí estamos hablando pues desde la pornografía, cuestiones sobre información sobre el suicidio, discursos de odio, xenofobia, trastornos alimenticios, recomendaciones sanitarias inadecuadas, en fin, todo un tipo de cuestiones que, como os digo, Internet no se hizo para los niños, pero los niños están presentes en Internet, con lo cual muchos de productos y servicios, además de los contenidos, están demasiado accesibles sin unos controles ni unas garantías mínimas. Y luego el cuarto aspecto en el cual se tiene que tener una consideración de los chicos y chicas como usuarios de productos y servicios en las cuales puedan caer en la contratación o en la suscripción a servicios que impliquen, por un lado, que reciban una información adecuada o bien para que excedan sus datos de diferentes formas o de forma consciente simplemente para poder acceder al servicio ya que ven liberando una información que afecte al final de una u otra manera a su vida, como de forma inconsciente al bueno, pues manifestar cómo es su comportamiento en las redes y toda esta información esté quedando en manos de terceros que luego puedan hacer un uso que vaya en contra de su dignidad o de su libertad en un momento cercano o lejano. Fijaos, pues si concretando un poco en algunos números, en alguna de estas cuestiones que hablábamos y que aquí es verdad que los adultos andamos un poco despistados en lo que acaba sucediendo cuando vemos luego el impacto que tiene. Si hablamos de si alguien les ha enviado mensajes de contenido erótico o sexual, bueno, pues como veis la mitad refiere a haber recibido a través de sus canales de mensajería o en sus perfiles públicos este tipo de mensajes. Si ellos mismos han enviado mensajes de carácter erótico sexual, bueno, pues en un número más importante. Hay una parte que aquí entendemos y cuando ahora veamos, por ejemplo, el siguiente dato en el cual si alguno de tus contactos te ha enviado fotos, vídeos suyos producidos por ellos mismos, lo que llamaríamos el sexting pasivo, pues ahí está un poco a la orden del día de una forma relativamente normal y dentro de lo que puede ser la exploración de las relaciones, ellos están autoproduciendo contenido que están compartiendo, pero cuando ya vamos hacia la parte de si te han presionado para que envíes fotos tuyos, aquí encontramos también una cifra que no es menor y en la cual también hay un sesgo de género importante, porque aunque todos producen y todos envían, chicos y chicas envían este tipo de contenidos, las chicas reciben, cuando miramos las presiones, reciben hasta 4 veces más de presión para que lo compartan. Y los que ellos mismos están enviando contenido suyo erótico sexual es el 8%. Pensad que aquí estamos hablando de chavales entre 12 y 16 años. Y esto ocurre en todas las franjas de edad. Evidentemente, al ser cuando son un poco más mayores, un poco más, pero hay chavales que tienen la oportunidad o tienen la motivación de hacerlo realmente antes. Y cuando hablamos de si te han chantajeado con publicar o difundir fotos íntimas, nos encontramos que casi un 4% ha sufrido esa experiencia, lo que en otros términos se conoce como la sextorsión. Es decir, esa amenaza que suele estar vinculada a otro tipo de comportamientos posteriores que acaban victimizando o explotando de una manera importante. Muchas de estas cosas, ¿en qué contexto ocurren? Pues fijaos, cuando les preguntamos si han aceptado a desconocidos en redes sociales, el 57% nos refiere que es una práctica habitual. Si han contactado ellos con personas que no conocían, igualmente más de la mitad se ha animado en algún momento a establecer alguna interacción con personas que no sabían quiénes eran. Si el dato este de contacto con desconocidos, como veis, está alrededor del 60%, pero un poco más abajo tenéis el dato que quizás sea el que más nos llama la atención, que es que el 21,5% ha quedado en persona con gente que ha conocido a través de
de chat y redes sociales. Pensad que aquí estamos hablando de todas estas personas que pueden estar haciendo pasarse por chavales que están en espacios en los que saben perfectamente que la mayoría de usuarios son menores de edad y que están en ese fenómeno que llamamos como grooming, ¿no? Esos adultos que se hacen pasar por otras personas para establecer algún tipo de contacto que en algún caso van cultivando hasta que consiguen ese encuentro presencial. Evidentemente aquí también ocurre que al final pueden estar contactando con un chaval de su barrio o con alguien con el que estén jugando y puedan tener una experiencia de lo más lógica, agradable y normal de interacción. Pero cuando vemos cómo ocurren, o sobre todo porque cuando nosotros les vemos en el parque, les podemos preguntar, oye, ¿quiénes son estos con los que estabas hoy o por dónde vas a estar? Aquí perdemos absolutamente ese control. Si hablamos de acceso a contenidos más duros, no sé si sabéis lo que es la dark web, pero la dark web es este Internet, bueno, traduciéndolo así, este Internet oscuro, digamos que es este Internet al que no se accede habitualmente desde los navegadores que tenemos, pero que son los que permiten que haya una conexión principalmente pues, con todo el mundo de la delincuencia, del narcotráfico, de la violencia, del crimen organizado y en definitiva el que está afuera y al que se accede de formas terriblemente sencillas, utilizando simplemente otras aplicaciones y en las cuales a poco que naveguéis hay un montón de tutoriales que te dicen cómo hacerlo. Aquí, más allá de encontrar este dato que nos dice que si saben lo que es, fijaos que la mitad nos dicen que sí, cuando hemos hecho esta pregunta, de hecho, cuando hicimos en la investigación, en algunos centros educativos, es como antes no lo dije, pero esta investigación, la recogida de datos se hizo a través de los centros educativos mediados por sus docentes y con las autorizaciones, por supuesto, de sus familias. Había docentes que nos planteaban que no hiciéramos este tipo de preguntas para no abrirles los ojos sobre cosas que no conocían. Bueno, pues cuando esta cuestión, en concreto, las fuerzas y cuerpos de seguridad nos estaban alertando de que algo estaba ocurriendo ahí, fijaos que la mitad de los chavales saben lo que es cuando muchos de los adultos andamos completamente perdidos. Pero ya no es que sepan solo lo que es, que bueno, al fin y al cabo, pues uno tiene curiosidad, interés o ha visto alguna serie de televisión, pues puede haber tenido una información sobre lo que ocurre, pero casi el 5% ha entrado, es lo que quiere decir que se ha descargado estas aplicaciones, se han conectado seguramente desde su casa, desde sus teléfonos, exponiendo de una forma tremenda tanto sus datos más privados como los de sus familias y estableciendo contactos sin ninguna supervisión y sin ninguna protección. Entender que ahí están las formas más cruentas de violencia y de explotación que nos podamos imaginar y que ahí, bueno, pues como veis, hay una presencia importante de ellos en este aspecto. Y luego hay otro dato que también nos dejó bastante impactado y que no habla tanto de la tecnología, sino que sí que habla de cómo es nuestra sociedad, en la cual uno de cada 10 adolescentes estaba recibiendo una proposición sexual en Internet por parte de un adulto. ¿Vale? Estos son fenómenos que ocurren en nuestra casa. Si os acordáis antes, cuando decía que recordaréis el dato de los chavales que se conectaban a partir de medianoche o que dormían con su teléfono, con su tableta en su habitación, cuando nosotros intuimos que están durmiendo, porque ya les hemos acostado a una hora razonable, que mañana hay que madrugar, pero sin embargo el 20% se está conectando a mitad de medianoche. Todas estas cuestiones de contactos con desconocidos, acceso a la pornografía, recepción de mensajes inadecuados, exposición a las peores formas de violencia, todos estos datos se multiplican por 2 y por 3. Con lo cual, es algo que está ocurriendo muchas veces desde nuestro desconocimiento y al que no, en un lado, por no haber establecido esos hábitos de lo que llamamos higiene digital, es decir, cómo establecemos esas pautas de convivencia en el hogar que nos ayuden a protegernos de ellos, y muchas veces sin saber exactamente qué está ocurriendo, porque cuando le preguntas a la mayoría de las familias todas estas cosas, que al final con los nombres en inglés, entre grooming, sexting, sextortion y demás, andamos todos un poco despistados, pero tenemos que saber que este tipo de cuestiones ocurren, ¿no? Sin caer por un lado en el alarmismo, porque al final esto si no nos llevaría a un péndulo total de prohibiciones y de cerrazón que parecen complicadas de abordar, tanto por la desconexión que ello supone, como hemos visto, por la importancia que ellos le dan a este fenómeno desde el punto de vista de ese surtidor emocional que antes referíamos, pero esto nos obliga a tener, por un lado, esa serie de normas de convivencia y por otro, abordar
de forma decisiva una serie de conversaciones que seguramente no estemos teniendo en, en nuestro hogar o o en el ámbito educativo y que sin embargo el no hacerlo sí que puede tener un impacto bastante importante en su vida y en su día a día. Otro fenómeno que también nos ha llamado mucho la atención y que en estos días pues se está hablando mucho de ello es la presencia del acoso y del ciberacoso, ¿no? Vemos que cuando les preguntamos si lo están sufriendo, apenas el 3% te estaría diciendo que está sufriendo acoso o apenas un 2% ciberacoso. Sin embargo, cuando miramos y preguntamos de una forma más precisa y asociamos una serie de comportamientos y conductas a este fenómeno, vemos que quizá uno de cada tres puede estar sufriendo acoso escolar y uno de cada cinco o dos de cada 10 podría estar siendo víctima de ciberacoso, ¿no? Y hay que reconocer el gran impacto emocional que esto tiene, lo dificultad. ¿La veis la diferencia que hay entre el 3% que diría estar sufriéndolo hasta casi un 30% que podríamos identificar que sí que lo sufre? Fijaos lo normalizada que tenemos la violencia en sus relaciones y sabemos que muchas de estas cuestiones ni siquiera se reconocen a lo largo de su vida, que se tarda muchísimo en identificar y en el gran impacto emocional, donde las tasas de depresión y de suicidio son 4 y 5 veces más altas que aquellos que no lo sufren. Y este fenómeno, como os decía, está afectado por esas cuestiones de la violencia que comentábamos antes, de invisibilización, negación y justificación, que hacen difícil a veces su abordaje y que lamentablemente solo sacamos a la palestra cuando nos encontramos con las peores formas del impacto que esto tienen, como bueno, en los casos de esta niña de Sevilla que se suicidó recientemente y que ha traído a los medios en estas últimas fechas este caso. Pero bueno, al final vemos que es una realidad que aún sigue sin encontrar una buena aproximación y en las que vemos que un dato importante también es que el 80% de los chicos y chicas que sufren ciberacoso sufren el acoso en persona. Es decir, la mayoría de los casos vienen referidos por personas de su entorno más cercano que prolongan este sufrimiento a través de los dispositivos tecnológicos. Los casos al revés hay menos, ¿no? Momentos de ciberacoso que empiecen directamente con personas que no conozco, que están lejanas y que luego se trasladen al ámbito escolar. En definitiva, son fenómenos que están conectados y en el cual ya hemos encontrado que, por ejemplo, el trabajo solo escolar es ineficaz, porque una vez que supera, digamos, el espacio físico de la escuela, vemos que hay una continuidad, que hay una prolongación y que las medidas que tradicionalmente se venían aplicando pues se han de actualizar. No hay lugar donde no haya protocolos, donde no haya políticas, pero a día de hoy siguen necesitando un refuerzo y, como os digo, pues más por esta llegada tan importante de los comportamientos al ámbito digital. Y el tercer aspecto, junto el de la salud mental, el de las violencias digitales, y el tercero que antes ya referí un poco y que no me voy a extender mucho, porque además la primera sesión del seminario ya se abordó principalmente como algunas fuerzas políticas estaban desarrollando especialmente su labor en las redes sociales, va por esta cuestión, ¿no? Porque la mitad de los chicos ya refieren que su forma principal de información son las redes sociales y los vídeos, digamos, estas nuevas formas digitales mega personalizadas que, bueno, pues que socavan de alguna manera un derecho que ya de por sí tiene un gran hándicap en su desarrollo, como es el derecho a la participación ciudadana de chicos y chicas, ¿no? A la hora de ser capaces de traducir la información a su lenguaje, de escucharles en aquellas cuestiones que son de especial interés o de un principal impacto para ellos o de hacerles partícipes de aquellos procesos y tomas de decisiones en las cuales luego van a diseñarse tanto productos como políticas y en las que su punto de vista sea especialmente interesante. Y aquí, entendiendo que, por un lado, pues su falta de madurez personal, la falta de desarrollo de todas las competencias educativas, digitales y de alfabetización mediática e informacional, que también muchos de ellos, como veis, son realmente tempranas y no ha dado tiempo a abordarlas desde la parte escolar, al menos, bueno, pues sí que al final estarían socavando un aspecto de su ciudadanía a la hora de, bueno, pues incorporarse a un mundo en el cual pues su posición está altamente, si no manipulada, sí con una base muy poco sólida o muy de burbuja, porque aquí al final conocéis ese efecto en el que, bueno, pues nuestros posicionamientos y nuestras conductas online
confirman cómo son nuestros perfiles, cómo son nuestras expectativas y a veces más de darnos un abanico amplio de opción, lo que va insistiendo es un mismo con una misma información que asegure que sigo conectado y al final refuerza pues aquellos estereotipos o prejuicios que en algún momento he podido manifestar. Con lo cual al final esto constituye una conformación de un perfil pues realmente sesgado que luego dificulta una integración con otras formas y otras posiciones vitales. Ante todo esto nos encontramos una necesidad bueno, pues de establecer una serie de mecanismos y de marcos normativos que nos ayuden a evolucionar. Y aquí encontramos distintos planos en los que ha habido un proceso o está habiendo un proceso de relación en algunos de ellos. Por un lado, hay grandes movimientos globales. Por un lado tenemos en nuestro, digamos, en nuestro mercado, por llamarlo así, el ámbito europeo, que es desde donde se está intentando regular en vista de que la autorregulación de las empresas tecnológicas pues, no ha sido suficientemente respetuosa con muchas cuestiones que afectan de una forma importante a toda la ciudadanía. Pero nos encontramos, como decía, como con tres modelos, ¿no? Uno que puede ser el de la Unión Europea, en la cual hay una orientación a lo que se llama un humanismo digital, es decir, que todo aquel desarrollo tecnológico esté hecho para la mejora del bienestar de los ciudadanos de la Unión Europea. Otro ámbito en el cual la desregulación o la libertad total de actuación de las compañías, como pueda ser el americano, y otro en el cual el Estado garantiza o debería garantizar o marca las líneas de desarrollo de todas las líneas y productos y servicios como puede ser el chino, ¿no? Entonces nos encontramos en tres actores que interactúan de formas muy asimétricas y en el cual pues nosotros en el marco de la Unión Europea nos encontramos con que esta preocupación por lo que ocurre por las personas puede ser analizado como una desventaja competitiva ante otros modelos pues mucho más agresivos y mucho más intensos y con una mayor inversión en el cual puedan descabalar un poco, cambiar estas reglas del juego, ¿no? Y que al final sean pues, grandes compañías las que estén dictando, sean gubernamentales o no, las normas de todo el mercado. Y aquí nos encontramos con algunas normas que ya se han ejecutado. Una de ellas principalmente es la DSA, la Digital Service Act, la Ley de Servicios Digitales, que junto con la Ley de los Servicios del Mercado y una nueva que se está elaborando ahora, que es la que habla de equidad, es decir, todas aquellas que desarrolla aquellas cuestiones desde el punto de vista de los consumidores, están intentando construir un marco en el cual las grandes compañías tengan que ser capaces de regular cuestiones de seguridad, de privacidad, de protección y de calidad de los accesos de los usuarios. En concreto, en la DSA hay un artículo, el artículo 28, que solo hay un artículo realmente, pero que habla de la necesidad de proteger en todos estos ámbitos a los menores de edad. Entendemos personas menores de edad, están las que están entre 0 y 18 años en este contexto. Claro, esto choca también o tiene que armonizarse con todas las normativas de cada uno de los países para que también las empresas tengan un marco de competitividad en mínimo asegurado, pero a la vez pues dificulta por un lado el que podamos ir de una forma más potente en este momento. Hay un gran debate en esta cuestión. Pero sí que es verdad que el marco europeo ahora mismo es el más garantista en este aspecto, porque ni siquiera todas las legislaciones que hay a nivel mundial, pongo esta, pero también hablo, por ejemplo, de las nuevas legislaciones en torno a la inteligencia artificial, establecen a los menores de edad, a los niños y niñas, como personas de especial protección. Entonces, en nuestro caso, sí es así, y ahora hay que ser conscientes de ver cómo somos capaces de desarrollar toda la normativa que permita precisamente establecer todas estas cuestiones. Justamente en este momento nos encontramos en España en que tenemos la ley en el Parlamento de la ley de protección de menores en los entornos digitales, ¿no? Esta ley ha tenido como digo, está en su momento de trámite parlamentario, en fase de enmiendas, y de alguna manera también responde a algo que tiene un interés especial, que es cómo los movimientos ciudadanos también han impulsado o pueden cobrar un papel importante en este momento en el que parece que las grandes compañías son las que rigen los destinos de todo el mundo. Es una lucha bastante desigual, pero quizás cuando la ciudadanía sea capaz de estructurarse y trasladar sus peticiones,
por las formas se van consiguiendo pasos, ¿no? Y de alguna manera, en un par de años en nuestro país hemos avanzado de una forma importante que hay que ver cómo se acaba sustanciando, desde luego, con el desarrollo de las normas que son necesarias o de las políticas públicas al menos que garanticen que niños y niñas no sufren las peores formas de violencias en el entorno digital y que las pueden aprovechar para el máximo de su provecho. Y aquí quiero hablar de un par de cuestiones. Por un lado, un grupo de organizaciones del tercer sector estableció o propuso una serie de propuestas para la elaboración de un pacto de Estado que soportara estas cuestiones, que al final el gobierno de alguna forma retomó y conformó un grupo de personas expertas para establecer un diagnóstico y una serie de medidas que permitieran de alguna manera cimentar lo que esto a día de hoy es un proyecto de ley que está en el mercado. Y ahí en ese grupo en un grupo muy diverso en el que se intentó precisamente ser conscientes de lo transversal que es este tema en la sociedad y cómo es necesario el abordaje desde múltiples ángulos, ¿no? Y que ninguno de ellos será capaz de resolver el problema por sí solo y necesitábamos una conversación bastante transversal, como decía, para poder a afrontar este punto. Como os digo, esto está ahora mismo en un trámite parlamentario y habrá que ver si es posible ir adelante o no. Independientemente de si esto ocurre, deberemos seguir insistiendo en el valor que tienen todos estos movimientos, igual que los movimientos de familias también se organizaron y también han contribuido de una forma notable a la toma de conciencia para ver cómo somos capaces de poner un poco coto a algunos excesos que hay y cómo somos capaces de potenciar aquellas cosas tremendamente positivas que la tecnología nos ofrece. Yo quería precisamente en este marco, más allá de si estos movimientos, tanto europeos como estatales, como parte de la normativa que se está estableciendo a nivel autonómico en muchas comunidades, tienen un enfoque adecuado o no. Y para eso precisamente traigo la Convención sobre los Derechos de la Infancia de Naciones Unidas del año 89 como nuestra propuesta a la hora de dibujar ese marco. ¿Por qué basarnos en este documento, en este derecho, en este Tratado de Derecho Internacional? Bien, por un lado, es, como decía, el Tratado de Derechos Humanos más ratificado de la historia. Todos los países del mundo lo han firmado y solo Estados Unidos aún no lo ha ratificado. Ratificarlo significa la obligatoriedad de incorporarlo a nuestro marco legislativo. En España, desde el año 91, es ya parte de nuestro desarrollo normativo y podemos recurrir a esta norma para plantear que se tomen medidas o plantear avances. Claro, si os digo que esto es del año 89, bueno, es que en el año 89 no existía Internet, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que apenas Internet, como lo podemos conocer ahora, desde luego, no era algo que estuviera en todos los hogares, ni muchísimo menos, apenas el protocolo HTTP era un borrador en el CERN de Suiza como un proyecto que podría significar lo que posteriormente ha significado, pero justamente en el año 2021 la convención hay un equipo que es el Comité de Derechos del Niño que periódicamente, bueno, pues hace recomendaciones, hace lo que llaman las observaciones generales en la cual se intenta adaptar las nuevas realidades y cómo establecer esa perspectiva de derechos de infancia. Bien, pues en el año 21, como os digo, se publicó la Observación General número 25, en la que precisamente nos trata de hacer ver cómo, cuando estamos hablando de derechos de infancia en el ámbito digital, estamos hablando de exactamente los mismos derechos de los que deben gozar en el ámbito físico, pero tenemos que ser capaces de hacer esa traducción de un ámbito a otro. Si recordáis antes cuando hacíamos ese ejercicio de cuando os planteaba una lista de comportamientos de cómo la violencia se podía manifestar y os pedía esa traducción, hay algunos que nos resultaban muy evidentes, ¿no? Y todos somos capaces de identificar cómo es una agresión física. Sin embargo, cuando estamos hablando de una agresión online, pues nos encontramos un montón de categorías nuevas. Nos encontramos que puede haber un comentario humillante sobre nosotros, que pueden haber hecho un deepfake con nuestra cara y haberlo utilizado junto con un cuerpo desnudo para ridiculizarnos, podemos recibir amenazas anónimas, con lo cual toda la trazabilidad, todo ello se dificulta, ¿no? Pero si hacemos este ejercicio de pensar que los mismos derechos que tenemos en un marco han de ser vigentes en el mundo online, nos da una pista de por dónde ir accediendo y precisamente cuando hablamos de la Convención de los Derechos de Infancia, que al fin y al cabo es un tratado de 58
artículos y decimos que no se cumplirá hasta que no se cumplan todos los artículos para todos y todas las niñas del mundo, ¿no? En definitiva, habla de esa interconexión que hay entre todos los derechos, que no hay ningún derecho más importante que otro y que cualquier decisión que se tome tiene que velar por un concepto jurídico indeterminado que es el interés superior del menor, ¿no? Es decir, tomar en ese momento aquella decisión que es más positiva para ese niño en concreto y esa niña en concreto, ¿vale? Por un lado, esto puede dificultar la toma de decisiones, pero también hace que los mecanismos sean mucho más ajustados y no estemos provocando injusticias o aproximaciones erróneas al intentar ser maximalistas o considerar que al final todos están en una misma situación. Porque cuando tomamos decisiones, y especialmente en nuestro país, también tenemos que ser conscientes de cómo es la infancia sobre la que estamos tomando medidas, ¿no? Tomar medidas sin considerar que en nuestro país los índices de pobreza infantil están en torno al 30%, que aunque se han hecho avances muy significativos, el abandono escolar temprano sigue siendo el más alto de la Unión Europea, que somos un país frontera sur, con lo cual pues, nos afectan de forma especial los fenómenos migratorios, que tenemos una diversidad importante. En fin, definitiva, hay un montón de cuestiones que caracterizan cómo son los niños y niñas que están en nuestro país y sobre los que tenemos que al final tomar decisiones no desde un laboratorio, sino intentar conocer todas esas realidades que al final les atraviesan y que al final pueden estar sufriendo esa interseccionalidad de las violencias, ¿no? Cómo estar siendo afectados de distintos ángulos, con lo cual decisiones poco precisas pueden ser contraproducentes incluso. Sin desanimarnos en que precisamente toda esta complejidad nos detenga y no tengamos que actuar, sí que creemos que cualquier acción que se tome ha de tener en consideración una serie de aspectos que quiero repasar. Siempre poniendo, como os digo, este interés superior de niños y niñas, a los niños en el centro de cualquier situación. Por un lado, el estar conectado es un derecho que prácticamente debemos asumir como razonable porque el ámbito digital es un ámbito de expresión precisamente de todos estos derechos, no solo de las vulnerabilidades, sino también un lugar donde expresarse. Con lo cual, esto no ha de ser una merma y, como decía antes, si queremos pensar que en todos aquellos lugares del mundo donde todavía no es posible estar conectados están en una condición mejor que nosotros, pues es algo que, permitimos un poco la comparación, es una dificultad. Quizá en muchos años lo único que nos hemos preocupado es de esto. Y como veis, los números iniciales en los cuales nos dicen la presencia de conectividad móvil, conectividad wifi, nuestras escuelas están mucho más conectadas que otras, nuestras empresas mucho más que en otros países, esto podría estar más o menos asegurados, sí que siguen existiendo algunas dificultades, algunas bolsas en las cuales niños institucionalizados, bolsas especialmente de pobreza que siguen estando en nuestro país fuera de esta posibilidad, y especialmente cuando la ausencia de conexión está suponiendo pérdida de oportunidades. Una cosa es que uno quiera estar desconectado, tranquilo, solo, sin interferencias de ningún tipo, pero otra es cuando estoy perdiendo oportunidades de desarrollo. Pero claro, cuando estamos pidiendo que haya un nivel de conectividad grande o de acceso al mundo digital importante, esto no puede ser a cualquier precio. Es decir, no podemos empujar a los chavales al entorno digital cuando en el entorno digital es un lugar donde hemos visto que pueden sufrir gran cantidad de daños y de problemas, ¿no? Esto no solo sería perjudicial para ellos, sino sería absolutamente irresponsable para nosotros. Y quizá esto haya sido lo que ha estado o que está ocurriendo en muchos ámbitos, en muchos de estos lugares donde la mayoría de estos productos y servicios no han sido desarrollados para velar por su seguridad. En este sentido, estamos viendo que ahora muchas compañías están empezando a incorporar aspectos que precisamente regulen estas cuestiones, empiezan a incorporar, bueno, pues no sé si tímidamente, pero de alguna forma era algo que hace un año y medio no estaban haciendo y os doy fe que muchas de estas grandes empresas se nos acercan precisamente para enseñarnos la inversión que están haciendo en filtros de contenidos, en controles parentales, en determinadas garantías para que la experiencia de chicos y chicas no sea perjudicial. Entre ellas también una que es especialmente interesante o que ahora mismo se está debatiendo, como es esa cuestión de la verificación de la edad. Porque si todas estas herramientas que aseguran que si tú te dices que eres adulto o que tienes una determinada edad ya te protege o te evita el acceder a según qué partes, a día de hoy sigue siendo absolutamente tan sencillo como decir que tienes 18 años y dar al botón y tener acceso a todo.
Un tercer punto que ha de ser considerado también es precisamente ese desarrollo de educación, de todas las cuestiones y cómo aseguramos que cuando acaban la educación secundaria obligatoria, digamos, esa posibilidad que tiene la escuela de ejercer esa labor compensatoria, que independientemente de las posibilidades de tu familia, te asegure que cuando acabes esa formación vas a tener unas capacidades mínimas para intervenir ya con responsabilidad y con autonomía en la sociedad, se desarrollen todas esas que no pasan solo por el uso, que podemos entender, de los aparatos, de cómo se enchufa, porque también esta cuestión de los nativos digitales ha sido algo que ha hecho bastante daño porque nos ha hecho suponer que como ellos ya han nacido rodeados de aparatos, nos han visto interactuando con ellos ya desde que eran bebés, ellos dominan mucho más que nosotros. No, no, no es verdad, quizá puedan tener una mayor intuición en cómo se funcionan o por la dedicación intensa que han hecho de ellas, pues les han permitido ser, bueno, pues productivos en algunos casos a la hora del uso de las aplicaciones, pero ni mucho menos son capaces de velar por la protección de sus datos, de componer adecuadamente alguna serie de mensajes, por hacer un uso provechoso de ellos, por ser capaces de autorregularse y decidir cuándo ya está bien de estar conectados, de reconocer cuando algo les hace daño, por reconocer los distintos modelos de negocio que hay detrás de todos estos productos. Y en definitiva, que también algo es interesante es cómo somos capaces de conectar esta cuestión de las competencias digitales con las competencias cívicas y ciudadanas, ¿no? Cómo ellos tienen posibilidad de establecer pautas positivas en sus relaciones, pautas productivas para la comunidad y cómo pueden llevar más lejos su ciudadanía en un entorno que precisamente les permite estar conectados con muchos otros chicos y chicas que pueden incorporarles también otras visiones, otras realidades y otras informaciones fundamentales. Y como os digo, junto con esas competencias ciudadanas y la alfabetización mediática informacional, estar en estas últimas de participación ciudadana. Tenemos muchos ejemplos de cuando cometen pues, delitos en algunos casos o cuando hacen unos usos completamente negativos de las plataformas, pero muy pocos de aquellos que sí que hacen un uso positivo y a veces vemos que los creadores de contenido jóvenes tienen menos visibilidad que aquellos de contenido positivo, me refiero, de aquellos otros que hacen un uso más perjudicial para la sociedad. Al final, las noticias siempre están más orientadas a los sucesos que a las cosas buenas, pero en el caso de chicos y chicas tienen muchas menos posibilidades de que su trabajo trascienda y precisamente a veces la cuestión de producir de una forma, entre comillas, económica, contenidos de interés que puedan socializar, pues hacen que tengamos que tener en cuenta las potencialidades de estas tecnologías. En definitiva, para ir un poco terminando esta parte, nos toca ir aproximándonos a, bueno, cómo conseguimos montar el puzzle de todos los agentes que tienen algo que decir. Y aquí en primer lugar tenemos las familias. Las familias, como veíamos, son las que deciden, principalmente cuando es ese momento de incorporación de chicos y chicas al mundo digital, pero por otro lado también necesitan un apoyo, necesitan un acompañamiento, necesitan un soporte y no la batalla contra las compañías que hacen una presión social y de lobbies para el cambio de normas, pues está bastante desequilibrada, ¿no? Hay cosas que se pueden hacer y, como os decía, sentar esos hábitos de higiene digital, hacer un uso respetuoso, tener las conversaciones que se tengan que tener, pues es importante. Y a la vez nos encontramos con otra serie de retos. Hay programas en las cuales, pues todas las escuelas de madres y padres en las cuales se intentan trasladar esta información, pues quizá ya no sean en la forma o el vehículo más eficaz para traer esta información, porque todos los que hemos participado en alguna de ellas vemos que tienen un nivel de asistencia muy bajo, que quizá los que asisten precisamente no sean los que menos necesitan, pero sí esta necesidad de compartir, bueno, pues aquellos aspectos que les ayuden a fortalecer una postura en un momento dado, a facilitarles el tener esas conversaciones, el ser creativos también en cómo les podemos trasladar toda esta información que aquí hemos profundizado, pero de una manera más amena, más práctica y que creo que desde el mundo de la comunicación social se puede hacer una labor bastante importante. Un segundo agente que también tiene mucho que decir es el ámbito del profesorado a la hora de, por un lado, ver cómo se es suficientemente crítico con cómo se ha incorporado la tecnología también en la educación. Quizá haya habido algunas prácticas en las cuales pues, no hayan sido las más adecuadas, pero que también necesitamos incorporar y cómo con las garantías
tanto sanitarias como de ciberseguridad, somos capaces de incorporar toda la mirada pedagógica necesaria para incorporarlas de la forma más positiva y hacernos avanzar en estas cuestiones que algunas se hablan de avance de la personalización de la educación, de la atención a la inclusión y, en definitiva, tantos y tantos aspectos en los cuales nos pueden ayudar a ya no solo hacer un uso positivo como ciudadanos a día de hoy, sino también desde un punto de vista de empleabilidad, que son absolutamente necesarias a la vista de que el motor económico de cómo suma, digamos, todo lo digital a todas las cuestiones de desarrollo. Y que hay, bueno, pues esa labor de formación y de acompañamiento también ocurren ahí, y cómo es necesario que la escuela sea capaz de asegurar que se hace un uso muy distinto al que se hace en el ámbito familiar, donde priman quizá las partes, cuestiones más comunicativas y de entretenimiento, y cómo diferenciamos aquellas que están más vinculadas a un aspecto educativo en la cual siempre hay un adulto que conoce cómo funciona y qué se hace exactamente en cada sitio. Pero también un apoyo para ser capaces de tener esas conversaciones con las familias, que todos somos conscientes de que ha habido disfunciones y desencuentros a la hora de abordarlas. Necesitamos un avance en las normativas que precisamente regulen todas estas cuestiones que la autorregulación no ha sido capaz de abordar, que se sancionen aquellos comportamientos que estén buscando precisamente la explotación de esas vulnerabilidades. O sea, no es que sean simplemente que algunos usos secundarios puedan hacer daños a niños y niñas, sino que aquellas compañías que buscan especialmente captar excesivamente la atención, influir sobre sus hábitos o modelos de vida, que pretenden captarles o utilizar su imagen para fines muy distintos de los que ellos los han cedido, existan los mecanismos sean suficientemente ágiles para controlar a todas estas compañías, con el reto que, como os digo, que tienen también las cuestiones de diferencias competenciales que nos exigen a todos una gran coordinación y una gran comunicación, que sigue siendo uno de los retos que tenemos pendientes, pero que es necesario abordar precisamente por la velocidad y por el dinamismo que tiene este sector. Muchas veces estamos regulando cosas que ya son casi del pasado y a las cuales llegamos tremendamente tarde. O sea, no hemos empezado a hablar de la inteligencia artificial y ya estamos hablando de la neurotecnología como el siguiente reto al que nos abordamos, donde aquella huella de nuestro sistema nervioso no solo puede quedar registrada e identificarnos, sino incluso que puede ser modulada por la utilización de determinados dispositivos, ¿no? Con lo cual es algo distópico, casi más un guión de Black Mirror, pero es algo que nos tiene que hacer ver que los mecanismos tradicionales que nos hemos dotado se enfrentan en una situación de desventaja a un entorno transnacional y muchas veces muy vertiginoso, que no está en sintonía con cómo nos desenvolvemos habitualmente. Evidentemente hay una labor importantísima de las compañías y las empresas, que principalmente son las que tienen una gran responsabilidad y tienen un gran impacto sobre nuestras vidas, que establezcan pautas de seguridad desde el diseño, que asuman la responsabilidad de sus actos, que reporten y devuelvan información a la sociedad del impacto que tienen sus productos en los derechos de infancia y en el de los ciudadanos. Es algo que les debemos exigir y que se deben premiar aquellas buenas prácticas en este sentido, de aquellas que sí lo hacen, y que al final esta inversión en todas estas medidas de seguridad nos acabe percibiendo como una desventaja competitiva en algunos ámbitos, y que aquellas empresas que lo hagan bien seamos capaces de recompensarlas con la utilización de sus productos o con las ventajas que sean, y aquellas que no lo hagan, pues que seamos capaces de reconducirlas o de sancionarlas, como digo, en el ámbito que sea necesario. Y por supuesto, y no podía ser de otra forma, el contar con chicos y chicas en todos estos procesos. Si estamos diciendo que ellos son los principales em, beneficiados o perjudicados en el mejor y en el peor uso, tengámosles en cuenta, mantengamos este diálogo, esta conversación abierta al mayor tiempo posible, porque ellos nos van a dar una información que nosotros muchas veces no tenemos, que podemos prejuzgar, que podemos desconocer, y por un lado, reconociendo que nosotros al final lo único que queremos desde la crianza o desde nuestra responsabilidad es lo mejor para ellos, y que en ese caso nos podremos equivocar o podremos no estar tan a la moda en algunas cosas, ellos también han de reconocer que que tienen que confiar en nosotros para que les guiemos y establecer esos puentes de comunicación que nos permitan, por un lado, tener, como os digo, que nos trasladen las dudas que tener, o juntos ir a buscar las soluciones a aquellos que tienen la responsabilidad de protegernos y de velar por nuestro bienestar. Al final, bueno, pues hay una cuestión de tener que seguir avanzando en ese conocimiento que necesitamos. Como os decía, esto cambia
muy rápido, necesitamos la evidencia más precisa posible en todas estas cuestiones para precisamente tomar esas decisiones de la forma más informada, que tengamos la voluntad de hacerlo, que al final lo hagamos ya no solo por una cuestión de responsabilidad, sino de justicia y de dar oportunidades a aquellos que menos posibilidades tienen de manifestarse. Y que seamos generosos también en el impacto que podemos tener y la necesidad en la que tenemos en apoyarnos en otros de alcanzar consensos, acuerdos y de negociar, porque es una cuestión absolutamente transversal que afecta a muchos ámbitos de nuestra vida y que quizá, como veíamos, desde estas 5 posiciones que veíamos antes de familias, docentes, chavales, industria o legisladores y administración, ninguna de ellas por sí sola podrá alcanzar esa decisión. ¿Esto que va a necesitar? Bueno, pues va a necesitar de mucha mano izquierda, de mucha in- eh, motivación de conversación y de compromiso, pero también a veces de hacer equilibrios realmente complejos, sabiendo que lo que nos jugamos es mucho. Eh, Cuando hablamos de protección, muchas veces nos basamos en esta figura, ¿no? Ese paraguas que nos proteja de todo, que nos ponga a salvo de todo, que haga que nada de lo malo llegue, pero al final esto solo tiene un bastón y tiene solo un sitio donde asirlo y queda en manos de una única persona sujetarlo, ¿no? A veces vemos más la protección como una red en la cual necesitamos pues, buscar esa información, esa complicidad, ese apoyo, esa traslación de información relevante para que otro desde una mejor plataforma pueda actuar y en definitiva, cuanto más tupida sea esta red, menos chicos y chicas se nos estarán yendo por sus huecos y podremos hacer una labor de protección y de desarrollo y de participación cívica mucho más poderosa. Por mi parte, hasta aquí. Perdonar si ha sido muy, muy largo el monólogo por este lado, pero el formato de la sesión de hoy es así. Y también he consultado, para no ser excesivamente boomer, y una forma de daros las gracias, por lo visto, es esta figurita. Así que gracias por vuestra atención y en el tiempo que nos quede, bueno, pues estoy abierto a poder seguir comentando alguna de estas cuestiones. Así que muchísimas gracias. Bien, recibo una primera pregunta y que es al final un clásico en estas cuestiones. ¿Cuál es la edad recomendada para que nuestras hijas tengan móvil por primera vez? Y en esto, pues nos tenemos que apoyar en varias cuestiones, ¿no? Por un lado, lo que nos dicen las asociaciones médicas, la Asociación Española de Pediatría recomienda 0 pantallas de 0 a 6 años y que haya una introducción muy, muy limitada a medida que van creciendo. Ahora mismo en el debate está, como os decía, en la edad en la cual ellos pueden ceder sus datos, que por la ley española en este momento son los 14 años, pero precisamente en este proyecto de ley se está barajando la posibilidad de que no sea hasta los 16, igual que ocurre en otros países de la Unión Europea, en la cual ellos puedan hacer esta labor. Y aquí hay varias cuestiones. Una, como os digo, la importancia, efecto que en su neurodesarrollo puedan tener, y siendo ahí pues, siempre los 1000 primeros días de vida los más críticos y luego la adolescencia. ¿Cuándo lo pueden tener? Por un lado, tenemos que ser capaces también de conocer cómo son nuestros hijos. Y a otra parte muy importante es hasta dónde nosotros vamos a hacer esa labor de acompañamiento y vamos a ser capaces de mantener esa regulación de su uso. Cuánto vamos a ser capaces nosotros de poner tiempos de hora, cuánto vamos a hacer uso de contenidos, cuándo vamos a ser capaces de defender espacios en los que no estén y cómo vamos a mantener ese equilibrio con su ámbito relacional. No es tanto que tengan el dispositivo, porque al final los dispositivos, como vemos, son muchos. Uno es el móvil, que sea el más evidente, pero muchas de esas cosas las acaban haciendo en tablets, las acaban haciendo en consolas, las acaban haciendo en relojes inteligentes y en otros formatos que están por venir,
en el que nos vamos a encontrar, bueno, pues teniendo que tomar una decisión todo el tiempo. Pero es verdad que tenemos muy claro que ese uso temprano, intensivo y sin supervisión va en contra de su desarrollo. Con lo cual ahí, en la medida en que lo podamos retrasar lo más posible, atendiendo las cuestiones de contexto de cada familia, estaremos haciendo una buena labor. Aquí, al final, como veis, lo que se está estableciendo es si una edad global para todo es difícil, porque al final hay muchas cosas que se hacen que quizá tengan un valor añadido. Tener una videoconferencia con tus abuelos, en principio no tendría por qué ser algo perjudicial. Estar consumiendo un contenido en scroll infinito en la cual estoy recibiendo un montón de mensajes inadecuados, pues desde luego no es lo más provechoso. Luego también está ese uso como os decía, tenemos que ser capaces que desde el uso educativo se garantizan todas las cuestiones de presencia de nuestros datos, dónde van, qué tipo de plataformas se nos ocurran, y aquí en la escuela pues también se ha de avanzar en todas estas cuestiones de protección, de cesión de datos, dónde van y qué capacidad y quién está supervisando cada una de esas herramientas. Con lo cual ahí también debemos animarnos y de una forma constructiva, no necesariamente contra la escuela, pero sí también trasladar pues nuestras dudas y nuestros miedos al decir, oye, pues estamos seguros de lo que estamos haciendo aquí, está siendo suficientemente respetuoso, se está haciendo una labor suficientemente proactiva en asegurarnos de cómo se está haciendo, y entonces, bueno, pues os animo ahí a que esta conversación se tenga, porque cuestiones que hace unos años eran muy, ¿cómo decirlo?, muy habituales y en sentido voluntarista, si queréis. O sea, estoy pensando, por ejemplo, en cómo se compartían las imágenes, los centros educativos, de las actividades que hacían, ¿no? Con la forma de trasladar de una forma positiva qué actividades estaban haciendo en las aulas, junto con una transparencia en su actividad. Bueno, pues ahora hemos evolucionado y nos hemos dado cuenta que mostrar a nuestros hijos sin nuestro consentimiento no es algo que nosotros tengamos que asumir, y ahora casi es al revés, son más las familias que manifiestan que no quieren ir por ese camino, o que quieren garantizar la presencia de otra forma de la imagen de sus hijos. Y lo único que necesitamos ahí tener esa coherencia educativa entre lo que ocurre en casa, con lo que ocurre en el centro, con lo que ocurre en la sociedad, ¿no? Y ahí, desde luego, más que ir a un enfrentamiento, yo pues os aconsejaría precisamente el abordar estas conversaciones. Hay otra pregunta sobre espacios públicos libres de conexión digital. Mira, ahí hay una cosa que es muy importante también, que es cuando estamos hablando de que nosotros, por ejemplo, este año hicimos una campaña con la Fundación A3 Media que se llamaba, y lo podréis encontrar por ahí, que es Saca el móvil de la cena. Un poco apostando por, bueno, pues cómo, siendo conscientes de que hemos cedido un espacio a la tecnología que ha ocupado nuestra vida, hasta nuestros lugares más íntimos de nuestro hogar, un espacio excesivamente protagonista, y viendo encima que el marcar con el ejemplo era una función protectora importante, era un prescriptor de protección notable. ¿Cómo podríamos incorporar esto? Pero claro, para esto necesitamos también que, especialmente en la agenda municipal, haya una oferta suficiente de oferta familiar, a las cuales quizá las familias que tengan menos recursos, o no necesariamente solo ellas, sino que todas puedan tener unas opciones de ocio cercanas, que estén libres de estos espacios, ¿no? Promocionando precisamente ese contacto humano y esa posibilidad de intentar desarrollar otros usos y otros móviles. Con lo cual, si somos capaces de establecer que hacemos un equilibrio entre que aseguramos que hay espacios para conseguir precisamente toda esta capacitación en la utilización positiva de la tecnología, y a la vez valoramos que es necesario recuperar ese contacto humano y esas cuestiones de cercanía y de contacto, pues es donde podemos encontrar un equilibrio. Hay otra pregunta sobre la prohibición de los móviles en las escuelas. Sí, desde luego es un tema interesantísimo, y en el cual también estamos viendo, bueno, pues que la administración a veces va penduleando un poco, y de ir de una permisividad total se pasa a un prohibicionismo total, a veces perdiendo ocasiones de abordar esto como un conflicto educativo que puede tener una resolución educativa. Creo que son dos cosas distintas. Creo que si hablamos de tener el móvil activo dentro de un aula, todos podemos entender que si estamos teniendo ese absentismo digital porque estamos pendientes de las notificaciones, o estamos haciendo un uso
inadecuado, como puede ser grabar a compañeros o al profesorado incluso, pues estaríamos, digamos, de alguna forma atentando contra el derecho a la educación, con lo cual cuando establecemos esta pugna de derechos, podemos encontrar una solución a estas cuestiones. Ahora bien, eso es una cosa y otra cosa es obviar que no, esto no existe y que prácticamente todos los chavales a partir de una edad tienen un dispositivo y que quizá en la escuela pueda ser el único lugar donde a todos de una forma universal podamos asegurar que se les dan buenas prácticas de utilizarlo. Evidentemente esto, como os decía, será más débil o será menos útil si no se hace en connivencia con lo que ocurre en casa, pero al menos en la escuela debemos de asegurar que sí que tienen un espacio donde encontrar esto. Y luego también existe esta otra posibilidad de intentar hacer un uso educativo y positivo de estos aparatos, porque si no al final es posible que solo nos quedemos con los usos de entretenimiento o más vacíos. Con lo cual, si somos capaces de establecer buenas recomendaciones, evidentemente aquí hay que hacer un trabajo adecuado con todas las edades, considerando los niveles de autonomía y de madurez de los chicos y chicas, y no todo siempre será igual, pero desde luego es algo, es un dispositivo o una serie de dispositivos que ya están en nuestra vida y no hablar sobre ellos no va a ayudar a mejorar la solución. Con lo cual yo creo que se hace falta, por un lado, una normativa que ayude al profesorado a poder regular bien eso y a sentirse cómodos con tomar una serie de decisiones, pero a la vez la escuela tiene que tener ese compromiso de dotarles de las habilidades y de las capacidades necesarias para lidiar con el mundo de hoy y con el mundo del futuro. Porque obviar que esto existe y que se tiene que tener una aproximación sobre ello, pues estaríamos yo creo que haciéndoles un flaco favor. Pero hoy es cierto que aún no está afinada esta solución que equilibre esas cuatro patas que os decía de conectividad, protección, educación y participación. Creemos que precisamente lo que podemos aportar desde UNICEF es ese enfoque integral en el que estas cuatro patas han de desarrollarse a la misma velocidad, porque si no, el pasado nos ha hecho trabajar mucho en la conectividad y hemos dotado de recursos y de fibra óptica y de pantallas y de pizarras interactivas en las cuales ha habido quizá poca didáctica, poca pedagogía y pocos usos eh, positivos o hemos impulsado a las peores formas de asumir que este entorno era fabuloso y que solo traía cosas positivas. Estoy viendo si hay algún comentario más, que alguno pasó por el chat en vez de por preguntas y respuestas. Ah, vale, las cuatro patas. Sí, bueno, estos cuatro ámbitos en los que equilibrar el enfoque de derechos es la accesibilidad, la protección, la educación y la participación. Cuando establezcamos cualquier política o cualquier normativa, son los cuatro aspectos en los que nos debemos fijar. Por supuesto, priorizando aquellas donde tengamos una debilidad mayor o donde haya una preocupación mayor, pero siempre teniendo que contemplar que estas otras han de desarrollarse de la misma forma, porque al final unas se van a retroalimentar con la otra. Si conseguimos activar las cuatro a la misma velocidad o al mismo ritmo, vamos a poder disfrutar mucho más de los efectos positivos y vamos a mitigar mucho más los efectos perniciosos o aquellos que nos sirvan. Como veis ahora los ejemplos, por ejemplo, los prohibicionistas se han centrado mucho en la parte protectora, ¿no? Nos hemos visto tan desarmados y tan vulnerables que hemos preferido hacer una pausa y decir, no, pues todo fuera, todo prohibido, todo cuanto más tarde mejor, porque nos sentimos completamente desarbolados. Y a lo mejor puede ser un movimiento absolutamente razonable. A mí me gusta a veces poner un paralelismo cuando en algún lugar encontramos que hay agua no potable. Y la primera medida es, por favor, de este agua que no se beba. ¿Vale? Este agua ahora mismo no es saludable, tomarla nos va a hacer daño y lo que hay que hacer es buscar otras alternativas. Pero también tenemos la responsabilidad de que ese agua sea potable lo antes posible y de tomar todas las medidas para potabilizar ese agua. Entonces, la prohibición aquí no sería solo suficiente, sino que hay que desencadenar todos esos otros mecanismos para no tener que andar haciendo, digamos, renuncias a espacios que podrían ser positivos y de aproximación al conocimiento y de conocer realidades lejanas que poder también contemplar a la hora de establecer un posicionamiento personal, se conviertan en un problema. Sinceramente, esto no es sencillo, pero precisamente lo que necesitamos en este debate es toda esta conversación, toda esta transversalidad, toda esta cuestión de matiz que nos ayude a afinar.
Sabemos que no es buen tiempo ni para los consensos ni para los matices, pero nuestra postura siempre va a ser desde esta perspectiva y vamos a intentar seguir contribuyendo con más evidencia, con más rigor científico y por otro lado estableciendo este marco de derechos que creemos que tiene unas potencialidades de precisamente contemplar las características especiales de chicos y chicas como agentes totalmente protagonistas de este momento y de esta situación. Yo creo que hemos llegado a la hora. No veo si hay alguna pregunta más. Y bueno, en cualquier caso, creo que esta conversación va a quedar aquí recogida. Creo que se va a compartir también la presentación si os es más o menos útil y también el texto en el que está, desde el que está producido. Y en cualquier caso, pues estoy a vuestra disposición. Podéis encontrarme por LinkedIn si queréis cualquier otra cosa. Y en estos días, precisamente, vamos a publicar un nuevo informe en el que han participado 100.000 chicos y chicas de entre 10 y 18 años, con lo cual vamos a traer una cantidad de datos que vamos a poner a disposición todos vosotros, todas vosotras, para poder avanzar mucho más para que nuestras administraciones puedan tomar medidas desde un entorno más informado y, en definitiva, para construir un entorno digital mucho más respetuoso del que tenemos ahora, mucho más productivo y en el que chicos y chicas puedan encontrar ese apoyo que esperan por parte de, bueno, pues los adultos que estamos ahora mismo tomando decisiones o estamos compartiendo estas cuestiones. Así que muchísimas gracias y para cualquier cosa estamos en contacto. Un saludo.